buenas, ¿cómo están? Ando aquí con Rodrigo, que es un muy buen amigo, el otro guionista de este canal. Se acordarán de él porque estuvo en el video de cuando fuimos a Ciudad Universitaria, de cuando fuimos a Puebla y a la selección, ¿no? Contra Honduras. Sí. Hoy les vamos a platicar de qué se trata este video. Al igual que el año pasado, elegimos 12 narraciones favoritas. En este caso son mías, las que yo escribí, y son las que vamos a ver en este video. Posteriormente vamos a ver las de Eder y pues espero que las disfruten. Acuérdense que son 12 pedazos de videos que ya publicamos en el canal durante todo el 2022, pero como son videos largos, hay cachitos que nos gustan más, que son como los más épicos. Entonces cada uno seleccionó 12 y los compilamos en 2 videos. Este es el primero, como les decía Ro, con lo que va a salir hoy. Rodrigo es una pieza muy importante del canal, fundamental. Si lo que él escribe realmente no podríamos publicar tanto como lo hacemos ahorita, así que en los comentarios denle un poquito de amor porque se pone nervioso aquí frente a la cámara. Pues nada, los dejamos, nos vemos al final. El rival a vencer en la serie por el título se llamaba Santos, un buen conjunto que contaba con jugadores interesantísimos como Agustín Marchesín, Néstor Araujo, Izquierdos, Aldrete, Jesús Molina, Giannini Tavares y un tal Javier Orozco, un delantero centro mejor conocido como el Chuletita, que jamás se pudo establecer largo tiempo en sus clubes y mucho menos en selección nacional, donde entregó actuaciones desastrosas. Sin embargo, su historia ya estaba escrita, y aquella noche colocaría su nombre en uno de los récords más locos de todos los tiempos. Los de La Laguna, que a duras penas se metieron a la liguilla, derrotaron a Tigres en cuartos de final y en semis pasaron por encima de Guadalajara. Como Querétaro fue el 6 de la clasificación y Santos el 8, la ida se jugó en Coahuila. El territorio Santos Modelo fue testigo de una final memorable, acontecida en la noche del 28 de mayo de 2015. Querétaro movió el áspid de Voit y a Daniliño inmediatamente lo bajaron como augurando lo que se iba a observar. Y dicho y hecho, porque ni llegábamos al minuto cuando Danilo Verón otra vez besaba el césped. Santos la ganó y rebasó el mediocampo con la esférica en los pies del avión Calderón, que filtró a la corrida de Tavares. Uno de los 3 mejores africanos que han jugado en México no pudo cantar el primero, porque Volpi la checó con valentía y alejó el peligro. El ex delantero de Tigres, Pumas y Cruz Azul se acercó amenazante a la puerta de Marchesín. Sin embargo, su disparo nunca tocó la valla del argentino porque Araujo tapó. La respuesta lagunera cayó en breve con Calderón, que armó la contra. Luego se dio la media vuelta y descargó en el caboverdiano, que asistió Orozco. El Chuleta nomás la tocó para mandarla al fondo y con el 1-0 dio la primera de sus estocadas. El festejo fue a la vieja usanza, con los compañeros escurriéndole por el cuerpo. Continuaron las acciones, mientras el chisme entre brasileños corría como hilo de media en la banca queretana. Los de la comarca jugaron al fútbol con las manos, pero Molina perdonó luego de la prolongación y la resistencia visitante respiró tranquila, por última vez. La Orquesta Sinfónica Esperanza veía el duelo desde la grada, mientras que Gallos orquestó su primera aproximación de peligro poco después del cuarto de hora, el zapatazo de William que acabó en nada. El cuate Sepúlveda se dio un encontronazo de aquellos con la pierna de Aldrete, que también sufrió consecuencias, pero al final de todo los dos siguieron en la contienda. Al 25 Volpi tomó con las manos un pase intencional de su compañero, según el nazareno, y se cobró libre indirecto. Aldrete de pizarrón ya sabía que Chuletita se iba a botar cerca de manchón penal, ahí le tiró el balón y el de los Mochis escribió el 2-0 con la testa pegado al palo. ¡Chuleta! ¡Bife de lomo! ¡Bife de chorizo! ¿Qué es esto, doctor? ¡Un cowboy, un tomahawk! ¡Qué corte es el Chuleta el día de hoy! ¡Viene con la carnicería completa! Por supuesto que la puñalada caló hondo en el elenco de Víctor Manuel Bucetich, quien no podría retomar el camino correcto y se dedicaría nomás a observar la masacre. A la media William cobró desde el banderín y ya se ilusionó con su remate, pero Marchesín y el travesaño lo bajaron a la realidad. Santos no quitó el pie del acelerador. Molina descargó en Tavares, que entregó y recibió de vuelta a la pelota para extender aún más. Fue así que Javier Orozco alcanzó el hat-trick, rematando con la derecha al portón que estaba abierto. 3-0 iluminaba el electrónico, y Rarragorri y los demás patrones festejaban en el palco, mientras que en la cancha al Chuleta le hacían bolita. Ya más metidos en el partido, los jugadores de recambio queretanos discutían desde su curul, en lo que se agregaron 2 minutos, donde nada pasó. De regreso movió la casa, el avión Calderón la sirvió al área, pero Volpi jugó bien con los puños y luego el Pulpo González la mandó por un lado. Por fin, el señor Bucetich se dignó en darle entrada a Ronaldinho, para después ver cómo a George Corral le florearon el rostro. Niño echó a perder un balón parado, pero la redonda se llenó de tanta magia que después terminó en la segunda jugada más interesante de Querétaro en todo el partido. Por ahí del 60 la visita se descolgó al ataque, pero la Guardia Santista les robó el mandado y tejieron una nueva descolgada que terminó en gol. Giannini ganó velocidad por todo el corredor derecho para asistir por tercera vez a Orozco, que tranquilo dio otro pase a la red.
El juego de su vida, el mejor partido posiblemente en la historia de Santos con respecto al resultado en una liguilla. Así desbloqueaba un nuevo e impresionante nivel, convirtiéndose en el segundo jugador de la historia en anotar 4 goles en una final, igualando lo que realizó el Gusano Nápoles en aquella recordada paliza a Toros Neza en 1997. Esta señorita le hacía gestos a la chela y el Guasón brincaba de alegría cuando el Brujo de Porto Alegre le tiró empujón a Calderón. El brasileño la quiso remediar con su sonrisota, pero el avión no le gustó y despreció a la estrella. Ronaldo de Asís se dio el espacio como solo él sabe, aunque Izquierdos le ganó al Tito Villa y se esfumó la oportunidad. El chileno Patricio Rubio entró por Sepúlveda cuando Santos tejía los hilos, cambiando el juego para Escobosa, que enfrentó a su marca y tiró el centro. El Pulpo González corrió de atrás y con la frente colocó el ya escandaloso 5-0, que fue a festejar con el respetable. Araujo todavía pudo alargar el marcador al 82, pero su testarazo salió apenas por arriba. El Pato Rubio no convirtió el estupendo centro de Ronaldinho, y el tiempo se diluyó sin mejor suerte para los gallos. La afición visitante se sumergió en una pesadilla de tristeza y desilusión, pero valientes como los queretanos más ilustres no perdieron la esperanza, lo que buscarían por todas las vías concretar el milagro para la vuelta en casa. El Rey Midas salió con Thiago Volpi en la puerta, una línea de 5 conformada por George Corral, Ricardo Osorio, Miguel Martínez, Yacer Corona y Jonathan Bernstein. En la media colocó a Daniliño, Mario Osuna y William da Silva, mientras que al ataque soltó al Tito Villa y al cuate Sepúlveda. Increíblemente no se animó a darle la titularidad a Ronaldinho, a pesar de ir perdiendo 5-0. Ya luego las acciones le darían 3/5 partes de razón. Francisco Chacón pitó el inicio en la Corregidora. Enseguida Aldrete buscó el tanto en un tiro libre directo que Thiago rechazó a tiro de esquina. Y antes de llegar al minuto 10, el silbante marcó falta de Molina sobre Daniliño dentro del área. El mono Osuna fue el elegido para cobrar la pena máxima, y el de Culiacano erró, tirándolo a la derecha de March, que adivinó, pero no alcanzó. Ahora, cada 20 minutos un gol Querétaro para seguir con este acto heroico. Caía así el primero de los que se necesitaban para llevar el partido a la larga, pero con poco más de 80 minutos por jugarse, la hazaña se iluminaba con un pequeño fósforo de posibilidad. Al 20 los de la comarca arremetieron contra la valla del brasileño, que Stoico retuvo el zapatazo de Néstor Calderón. Luego Sepúlveda agitó de nuevo al portero santista, que atajó bien por su poste a una mano. William da Silva fue el encargado de reanudar el juego por la vía del córner, que voló a segundo poste, donde apareció Corona y con todo su físico se sobrepuso a los marcadores para recortar un poco más la diferencia. Gol de Yacer Corona de cabeza al segundo palo, termina definiendo. El gallo de Querétaro lleva cada 10 minutos un gol. Va a meter 9, doctor, ¿qué es esto? Si los gallos seguían con la tendencia de anotar cada 10 minutos y con un monstruo en la banca esperando a ser liberado, la épica se veía cada vez más tangible. La Corregidora se convirtió en una sucursal del manicomio cuando al 37 el cuate recibió de espaldas en 3/4 de cancha. Giró con todo y la marca encima, para luego meter el turbo y desparramar a quien la perseguía. Ya en el duelo mano a mano con Marchesín, el mexicano le ganó al argentino, definiendo un costado con el interior de la pata derecha. El global estaba 5-3 y había muchísima arena en el reloj, por lo que Querétaro continuó yendo al frente sin perder tiempo, pero Sepúlveda ya no pudo bajarla dentro del área, con lo que terminaron los primeros 45 minutos. Al regresar de los vestidores, Bernstein no le entendió a Daniliño, que no siguió la pared y se despidieron de una que pudo ser importante. El encuentro entró en un lapso de sopor y pesadez, lo que Vucetich decidió por fin soltar a la bestia al minuto 60. Ni él ni nadie lo sabía, pero se dice que aquel cambio fue lo que arruinó las intenciones queretanas. Santos por fin creó una medianamente interesante por ahí del 63, sin embargo el izquierdazo de Aldrete fue horripilante. 120 segundos más tarde, Ronaldinho se le avivó en el espejo a Marchesín y sacudió la red. No obstante, Chacón anuló el tanto y amonestó de la sonrisa permanente. Cerca del 70, Escobosa tuvo en su pierna izquierda la sentencia, mas le pegó defectuoso y la mandó por encima. Los gallos tenían acercamientos, pero ninguno de peligro, y el tiempo se desgastaba al igual que la ilusión del 5-5, mucho más la remontada. Con solo un gol, Querétaro se metía a la pelea, pero este nunca llegó, pese a que el 87 Ciña sacó oro del carbón y se apoderó de la esférica. William se dio para el Pato, que no sacudió la red porque impactó muy suave, y Agustín Marchesín le ganó a una mano. Se agregaron 4 de reposición en los que sucedió más nada que una intentona por parte de Daniliño. Marchesín se quedó sin problemas, y así finalizó el encuentro. Santos levantó su 5º título liguero, y Querétaro se lamió las heridas con el gran partido de vuelta, en el que demostraron tener la capacidad de alcanzar su primera estrella, al menos aquel semestre. Esos gallos blancos alegraron las vidas de un montón de aficionados queretanos,
pero robándole el corazón a todos los fanáticos del balompié nacional. El equipo de Volpi, Osorio, Daniliño, Ciña, Sepúlveda y Ronaldinho quedará en los libros como otro inolvidable campeón sin corona. Equipo de leyenda del fútbol mexicano. Con el terremoto californiano firmó un contrato atípico. La primera temporada se desenvolvería como jugador y para la segunda haría su presentación como director técnico, reemplazando a Barney Boyce. Pese a contar con la total confianza de Peter Bridgewater, entonces presidente del club, Boy duró muy poco al frente. Renunció y tras 2 años en el retiro regresó a los escenarios. En la jornada 13 del 89-90 del torneo mexicano, Tomás debutó dirigiendo al Tampico Madero en la derrota por la mínima frente a Correcaminos. Sustituyó en el banco al uruguayo Hugo Fernández. Y pese a contar con un récord de 11 derrotas, 8 empates y 7 victorias, le alcanzó para salvar del descenso a la Jaiba Brava y Atlante se fue a segunda. No obstante, le tocó el fin de la bonanza económica de los Petrojaibos, cuando Carlos Salinas encarceló a la Quina. El equipo desapareció a la campaña siguiente, ya que vendieron la franquicia a Querétaro. Precisamente fueron los queretanos que llevaron al capitán mexicano en el 86 para dirigir al equipo de la entidad. A partir de la fecha 21 de la 91-92, Tomás hizo un buen trabajo aquella temporada, superando en la lucha por el no descenso a las Cobras de Ciudad Juárez. Sin embargo, la campaña siguiente fue un desastre. Dejó a la escuadra en penúltimo lugar de la tabla y lo movieron de su cargo para la fecha 29 por Manuel Cerda Canela. Si de jugador siempre fue polémico y contestatario, como entrenador mantuvo la tendencia. Así se quejó de su afición, a la cual tachó de maleducados. Es un público mal educado, es un público que está acostumbrado a tener equipos de segunda división y quizá todavía no, pero es un público mal orientado, pero solo son unos cuantos. Tomás Boy orquestó para los intereses queretanos durante 47 oportunidades, en las que registró 14 triunfos, 11 igualadas y 22 derrotas. Fueron otros 3 años de inactividad para el Nobel entrenador de 44 años, en una constante de toda su carrera, que no encontraría estabilidad nunca. Fue hasta que Veracruz y su nueva directiva le dieron la confianza durante la 95-96, tras no convencerles el sistema defensivo de Aníbal Ruiz. Con un estilo completamente opuesto, Boy llevó al equipo a una gran racha, ubicándolos como líderes del sector 1. Su mejor posición desde que en 1970 se instauró el sistema de grupos. Por primera vez en su historia, Veracruz calificó de manera directa a la liguilla. En cuartos eliminaron al Atlas por goles de visitante, en lo que fue un 3-3 redondo. Ya en semis el Celaya de Butragueño les pintó la cara con un global de 6-1. Y ahí se rompió el vínculo con el estratega originario de la Ciudad de México. Con la institución jarocha participó de 34 partidos, en los que sumó 14 juegos ganados, 7 empates y 13 derrotas. Tomás regresaría al puerto para dirigir a los Tiburones en 2004. Y más adelante aseguraría que fue durante su primera etapa con ellos que se hizo como entrenador, por todo lo que vivió, agregando que tuvo que lidiar con jugadores desmadrosos y temperamentales, como Antonio Carlos Santos, Adolfo Ríos, Aput y Malibrán. Al arrancar los torneos cortos con el invierno 96, Tomás llegó a un acuerdo con la directiva de Morelia, ciudad en la que empezó a dirigir a partir de la jornada 5, y donde se empezaría a grabar en la memoria colectiva. Aunque su presentación con los purépechas fue para el olvido, terminando en último lugar, para el siguiente torneo le respetaron el proyecto y respondió con creces. Morelia pescó repechaje, siendo uno de los 2 mejores terceros lugares, accediendo a cuartos de final tras aplastar 4-2 a los tecos. Solo significa que es una buena racha, pero las rachas, los buenos equipos las alargan. Pensamos alargar esta racha siendo un mejor equipo. Contra todo pronóstico, los michoacanos humillaron a la América, que lideró la competencia. 1-0 lo ganaron en el Morelos y 3-1 sorprendieron en el Azteca para acceder a la siguiente ronda. Ganó el Morelia y el América y los jugadores hicieron una muy bonita demostración. Justo al final de esa serie, con el calor del partido a flor de piel, Tomás se hizo de palabras con Luis García, entonces delantero americanista. El estratega argumentó falta de clase por parte del niño artillero para saber perder, y el 10 del AME sostuvo que lo hizo para defender a su técnico Jorge Solari, tras las incitaciones del timonel michoacano. Es un chiquillo que no tiene clase, que del centro delantero del equipo adversario. Luis García. No me acuerdo su nombre ahorita, no tiene clase, viene a hacer cositas ahí que no le quedan. Hay que tener clase para perder. Yo defiendo la del Morelia. Yo juego fútbol, no política. Todo el mundo sabemos que él es una persona muy prepotente, más allá de su gran capacidad como entrenador. Para ganar hay que tener la misma clase
para ser ganador que para ser perdedor y él parece que no la tiene, ¿no? Entonces no hablemos de prepotencia, yo fui por eso porque me pareció una actitud muy soez. Más adelante ambas figuras coincidieron en la misma institución e incluso se hicieron grandes amigos. Contra Guadalajara en semifinales, los hombres del jefe no supieron dar la campanada. Y aunque empataron la serie a unos, Chivas avanzó por su posición en la tabla, así que Tomás se quedó con las ganas de su primera final. Aquel buen semestre con Morelia le dio más cartel al profe Boy, que saltaba un equipo de mayor convocatoria. En esa primera etapa con los Monarcas tuvo un balance de 13 ganados, 9 empatados y 14 perdidos. Para conocer la actualidad de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y todas nuestras embajadoras en el extranjero, solo hay un canal en YouTube. En Cancheras publicamos 3 videos a la semana con los resúmenes de los partidos de cada jornada, reportajes de color, noticias, fichajes y los perfiles de las jugadoras para que te empapes de todo lo que necesitas saber. Encuentra el link en la descripción de este video, suscríbete a Cancheras y no te quedes fuera de la fiesta del fútbol mexicano femenil. Sorpresivamente firmó con Rayados de Monterrey para la segunda parte del año, pese a su pasado en la Autónoma de Nuevo León, donde se hizo leyenda, pero la que nunca dirigió. La historia del ex Tigre con el que fuera su archirrival fue muy corta, al igual que la mayoría de sus procesos. En el invierno 97 se quedó a 2 puntos de acceder a liguilla. Por cierto que en la fecha 10, después del clásico regio, Tomás dio de qué hablar, despotricando en contra de Arturo Bricio. Lo tachó de corrupto por marcar un penal de su rival que no era, y por no silbar una mano clarísima dentro del área del Fati Navarro, según sus palabras, falta con la que pudo empatar el partido. Y en tercer lugar es el peor arbitraje que he visto en mi vida y el árbitro más corrupto que he visto en mi vida. Es un corrupto. Porque lo que ella ha hecho, lo ha hecho con mala intención. Peor forma de apuñalar a un árbitro, a un equipo de fútbol. No le doy ningún valor, solamente el Tigres me podía haber ganado así como ganó. Y en el primer torneo del 98 cayó hasta el 14º de la general, por supuesto sin derecho a fiesta grande. Los resultados no cayeron en gracia a los altos mandos del Barrial y fue cesado en abril. Al frente de Rayados entregó un saldo de 10 victorias, los mismos empates y 14 descalabros. Pues no sé, a mí me ha tocado y me divertí bastante, pienso que fue una experiencia importante en mi vida. En algunos momentos la fortuna nos sonrió. Tomás no se quedó sin chamba, pues regresó a Morelia donde le tuvieron fe de nueva cuenta. No solo por 1, 2 ni 3, sino por 4 torneos. En todos ellos metió a su equipo a las finales. Sin embargo, en las 4 oportunidades cayeron en repechaje o cuartos de final. Para el invierno 98 fueron primeros de su grupo y sextos de la general. No obstante, el rebaño sagrado embistió con fuerza, eliminando a la Monarquía con el 5-2 de la serie de cuartos. Durante el verano del 99 dirimieron de nuevo en la llave de cuartos. En el Morelos contra Atlas hubo palos en la pizarra y en el Jalisco igualada a 2, avanzando el rojinegro por estar mejor clasificado. La historia fue algo parecida para el torneo que se jugó de agosto a diciembre, solo que ahora lo empataron a 4 en el repechaje con Pachuca, y ahí van para afuera otra vez por la posición en la tabla. Fue el jefe quien puso el ojo sobre el entonces joven guardameta Moisés Muñoz, debutándolo el 19 de septiembre en la derrota frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo. La trilogía de empates en liguilla terminó en el torneo que abrió el año 2000, y con ellos acabó la segunda etapa del exfutbolista en Monarcas. El equipo lo perdió con Santos 3-2 en los cuartos de ida, y aunque la vuelta la ganó por el más corto, otra vez se quedó fuera por el mismo criterio de desempate. Tomás Boy fue el ex que toda pareja necesita para encontrar el amor verdadero, por lo que la campaña siguiente Morelia se levantó campeón de la mano de Luis Fernando Tena, quizá tomando como base lo que dejó el jefe. Tras casi 2 años en la congeladora, Puebla pensó en el ex seleccionado nacional, así que lo puso en circulación para el verano 2002. Sin embargo, y pese a contar con un cuadro lleno de juventud y experiencia, no pudo hacer caminar a la franja, viviendo una de sus peores etapas como timonel. En 12 juegos que dirigió, solo pudo sumar 6 unidades de 36 posibles. Jamás ganó en el Cuauhtémoc, y lo más que logró fue el 3-1 sobre Celaya. Boy fue cesado en la jornada 13 luego de caer con Santos, y no entrenó más en primera división, sino hasta 2004. Con los del Angelópolis perdió 9 veces, empató 3 y ganó solo en aquella ocasión. Durante el primer torneo de 2004 el tiburón rojo nadaba en aguas profundas, por lo que el jefe le quiso jugar al Mesías a partir de la 11ª fecha. No obstante, la estrategia no le alcanzó al míster, que únicamente sumó de a 3 frente a Tigres, Toluca y Puebla. Cayó 5 veces, 2 de ellas por goleada de 6-1 ante Pumas y 6-2 contra Cruz Azul. Con tales números, la directiva jarocha no lo renovó y ahí vamos de nuevo. Tomás otra vez fue el novio antes de encontrar el amor, ya que para el torneo siguiente Veracruz hizo una campaña bárbara, en la que terminó como superlíder y campeón sin corona.
Si deseas conocer un resumen de los tiburones blancos, te dejo el link en la descripción de este video. Hay una anécdota interesante que surgió durante los últimos días del 2004. Sinergia Deportiva presentaba al periodista Mario Castillejos como nuevo presidente de Tigres de cara al nuevo año. Se dice que en la baraja de entrenadores que tenía en mente, Tomás Boy era el número 1. Sin embargo, jamás pudo dirigir al equipo donde se hizo leyenda, ya que Castillejos duró solo 3 días en el puesto por la negativa de los incondicionales felinos, que no querían a un Rayado declarado al frente de la institución universitaria. Desde su debut en 2016 con 20 años, Carlos Acevedo ha tenido actuaciones memorables y con cada torneo que pasa, sobre todo a partir del 2020 que se hizo con la titularidad, se ha erigido como el futuro mexicano bajo los 3 palos y un sostén fundamental de la institución santista, de la cual es capitán desde 2021. No obstante, parece que llegar a una final de liga como líder de su equipo, ser el mejor portero y más valioso del país en la actualidad, además de tener mejor rendimiento que los suplentes en la selección nacional, es poco o nada para Gerardo Martino, que lo ha dejado fuera de Qatar. Como si fuera invisible para los ojos del técnico tricolor, a partir de agosto del presente, el rosarino lo borró en definitiva de su proyecto rumbo al Mundial de Qatar 2022, una decisión muy polémica, que tocó fibras sensibles en muchas personas, que lo queríamos ver por lo menos de tercer arquero. Hay injusticias que voy a trabajar al máximo, todavía no es la lista final. Esto pues a mí me motiva a seguir trabajando, a seguir siendo Carlos Acevedo. ¿Y cómo respondió Acevedo? El Tex-Tex lagunero protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la Apertura 2022, enalteciéndose como el héroe de la contienda y pastor de su rebaño. Todo comenzó en la desolada corregidora de Querétaro, y desde el minuto 1 la localía buscó irse al frente. Solo que el disparo de López abandonó el terreno por la línea de meta, e instantes después Santos respondió con Bruneta, reventando el larguero tras el rechace de Aguirre. Acevedo descolgó sin dificultad un cabezazo al 6. 240 segundos después, el cable al área de Barrera lo leyó perfecto, manoteándolo hacia tiro de esquina. Y por fin al 13 vimos el primer tiro a puerta, cuando Gorriarán se animó a las afueras del área, sacándola por un lado. Por eso del cuarto de hora, Kevin Balanta se contorsionó tremendo para frenar un servicio que Preciado ya se saboreaba. Y posteriormente Jordan Silva se impulsó de cabeza para cortar el centro de Orrantia. Sepúlveda la bajó sabroso para Edson Ayón, pero la neta apuntó directo a la ubicación del portero coahuilense. 100 minutos más tarde se tendió fenomenal para quedarse con la de Gajos luego del cañonazo rasante de Juan Romagnoli. A segundos de esta acción, Santos Laguna estrenó el tanteador con un señor gol de Emba Preciado, que acarició la red tras empalmarla a 2 o 3 metros de distancia de la caja local, aunque la repetición exhibió a Balanta, pues si no se agacha impide la anotación de su compatriota. No obstante, Sepúlveda equilibró la balanza por la vía de un frentazo que llevaba etiqueta de gol y que no se le iba a quitar a Acevedo, ni Marchesín, ni Osvaldo Sánchez, ni el Grande Martínez, ni la leyenda lagunera que tú me quieras decir. Charal desbordó por derecha, centró y la pantalla de Juanfra fue buena, mas no la definición de Gorriarán. Bruneta quiso con un tiro libre, pero solo consiguió derribar un soldadito, y Romagnoli probó su suerte con un derechazo errante desde la frontal. Sin embargo, un poquitito después la hizo grande para voltear el marcador, acertando con un testarazo picado tras el buen centro del canterano López. Llega Romagnoli a segundo palo y le dice que ¡sí! ¡Al balón con la cabeza! Los minutos que antecedieron al entretiempo fueron de total asedio tunero, pero no hubo recompensas materiales, sino hasta la lozanía del segundo episodio, que el recién ingresado Leo Suárez avanzó sin que le apretara. Con tiempo de sobra pensó y actuó, empalmándola de zurda para vencer al cancerbero uruguayo, que no llegó, aunque estuvo cerca. Con la pizarra pareja, el partido se ponía para cualquiera, aunque la localía era más vertical con jugadas como esta, en la que Gaby Rojas llegó a línea de fondo y sirvió para John, que resolvió machucado. Omar Campos pidió disculpas por un recuerdito sobre Edson, pero Santander no le perdonó la amarilla. Suárez pateó un balón dentro del terreno para retrasar el movimiento queretano, y al 61 Gorri jugó bien de pared, mas nadie cerró su diagonal retrasada, esfumándose el peligro. Pablo Barrera intentó sorprender, mas Acevedo vigiló colgándose del travesaño, y luego recibió una rodadita de Ayón, que sacó un calcetinazo infame al 64. Aguirre jugó correctamente su zona y reventó la dividida para evitarse complicaciones. Rodrigo López se tuvo confianza de izquierda y buscó el marco que nunca encontró, caso contrario a Romagnoli, que sin querer casi convierte el 3-2 sobre el 71, cuando su tiro centro tocó el metal. Kevin Escamilla, que tenía pocos minutos en la alfombra, hizo el del desdén por izquierda y sirvió con toda la ventaja para el surgido en Xolos, que primero la estrelló en la actuación notable del pelilargo, pero luego le favoreció el rebote y ya sin portero anidó en la red.
A decir verdad, los 17 puntos de diferencia entre las escuadras no relucían y el cuarto lugar lo perdía con el último, exponiendo la irregularidad del fútbol mexicano. Los de la comarca lagunera se abalanzaron al ataque en miras del empate, solo que el remate de Ronnie Prieto se escapó por un lado. Y para Gallos Blancos el cuate se perdió 2 de cabeza, una a segundo palo y otra de palomita. Alan Cervantes se topó un balón botando que no dudó en impactar de primera, pero el burrito Hernández se tapó y con el añadido ya desgastándose, todo indicaba que los dirigidos por Eduardo Fentanes sumarían su quinta derrota del torneo. No obstante, después de un conato de bronca, Leo Suárez negoció con Jordan Silva un tiro de esquina, al que Carlos Acevedo se incorporó para buscar la igualada, en una jugada que pasa un montón de veces, pero que casi nunca fructifera. Sin embargo, el vacío estadio de la corregidora sería testigo de un movimiento inmortal. El cobro desde el banderín lo movió Cecilio Domínguez con un centro a primer palo que Gorriarán prolongó para segundo. Ahí el portero invisible se lanzó de bruces y con la frente impactó la redonda para sentenciar el 3-3 definitivo y su primer gol en primera división. Una cosa impresionante que Carlitos ni siquiera sabía cómo celebrar. ¡Gol! ¡El guardián anotador! ¡Gol! ¡Increíble lo que acabamos de ver! El guardián de los guerreros ahora no solamente salva, ahora el guardián salva el marcador. De forma inédita, aquel sábado 10 de septiembre, pero más tarde en la Bombonera de Toluca, el metauriazul Julio González hizo lo mismo que Acevedo, empatándolo con un excelso cabezazo sobre el filo del tiempo. De esta forma, ambos guardaballas escribieron historia como los primeros en marcar durante una misma jornada, sobre la recta final del encuentro y para emparejar los cartones. Y también de forma hilarante, igualaron la cuota goleadora de Santiago Ormeño, Brian Martínez, Jonathan Dos Santos, Luis Romo, Maxi Mesa y otros 88 jugadores que para la fecha 14 habían marcado como máximo una diana. Sin embargo, esta insólita marca puede ser no tan recordada como la injusta ausencia de Carlos Acevedo en el Mundial Catarí, pues aunque como ya mencionamos cuenta con increíbles estadísticas, su nombre no apareció entre los 31 que acudirán al último proceso premundialista y que finalmente se convertirá en un grupo de 26 efectivos. El 9 de diciembre de 1923, la selección mexicana disputaba su primer partido de todos los tiempos y poco más de 6 años después se trasladaba a Uruguay para participar en la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA. Este es un buen momento para recordarte que tenemos una serie con todos los mundiales en los que ha participado nuestro país. Por supuesto que te voy a dejar el link en la descripción. Entre la lista de jugadores que viajaron a Montevideo estaban Oscar Bonfiglio, Manuel el Chaquetas Rosas, el Reco Rafael Garza, Hilario el Moco López, Luis Pichojos Pérez y Juan Carreño. Arieta Atlantista, que en las Olimpiadas del 28 anotó el primer gol mexicano en torneos oficiales, durante el 7-1 que España nos clavó en Ámsterdam, y que en el Mundial Uruguayo sería el mexicano más destacado de todos. Un cuadro con casi nulo roce internacional y una liga calamitosa, compartió el grupo de la muerte junto a Chile, Argentina y Francia, por lo que las probabilidades de victoria eran mínimas. Aunque el apodado Trompo era conocido por indisciplinado, amante del pulque y la vida nocturna, además de ser mesero y albañil, cuando pisaba el empastado se transformaba en un cañonero dotado de grandísimas cualidades, mismas que puso de manifiesto durante la inauguración mundialista del 13 de julio de 1930. Pese a que nuestro representativo ya lo perdía 3-0, 25 minutos después del entretiempo, el romperredes del equipo del pueblo recortó el marcador, cascando el primer gol de la historia para nuestro país en estas lides. Al final de los 90, Francia lo ganó 4-1. Para el siguiente duelo contra Chile, los pupilos de Serrallonga sufrieron un nuevo descalabro, comiéndose 2 del Zorro Vidal, además de acuchillarse con el primer autogol de las Copas del Mundo, que fue obra del Chaquetas. No obstante, debemos resaltar el buen actuar de Carreño e Hilario López, que según rezan las crónicas de la época, dejaron cuerpo y alma para doblegar a los chilenos, mas no tuvieron suerte. Ante la potente Argentina se esperaba un desenlace más o menos parecido, y así fue, solo que el Granate cayó con decoro, faltándole al respeto al albiceleste. El pleito acabó 6-3, con goles mexicanos de Gallón y 2 de Rosas, uno desde los 11 pasos, el primero de los mundiales en caer por la vía del penal. Juan el Trompo Carreño, el mexicano más sobresaliente en Montevideo junto a Rosas, murió el 17 de diciembre de 1940 a causa de una apendicitis. Tenía 32 años, mismos que le bastaron para convertirse en un emblema histórico de la selección, al festejar el primer gol mexicano en Olímpicos y en Copas del Mundo. También fue todo un ícono del Atlante, con quien campeonó en la 31-32,
siendo el máximo artillero de la liga, y a la campaña siguiente también se coronó, ahora con el España. Nada mal para el bohemio de Tacubaya. México no jugó el Mundial de Italia 1934 por el fracaso de Roma. Después, por cuestiones administrativas, no asistió al de Francia 4 años más tarde. Y luego, por la Segunda Guerra Mundial, la justa no se disputó, sino hasta 1950 en Brasil, donde la selección regresó a la competencia, aunque sin mucho crecimiento futbolístico, a decir verdad, ¿quién lo diría? Pero para esta copa, en la que también nos fue de la patada con solo derrotas y 10 goles en contra, el mejor efectivo fue el guardaballas, un tal Antonio Carvajal Rodríguez. A sus 21 añitos, con solo 2 en el profesionalismo y sin haber participado en la eliminatoria, se ganaba la confianza de Octavio Vial para atajar en la Jules Rimet por 2 sencillas razones. La primera fue que 20 días antes del partido inaugural contra Brasil, el titular Raúl Córdoba cometió un par de pifias imperdonables contra el Botafogo, que le costaron el puesto. El técnico no le tuvo paciencia y lo sacó de cambio para meter a la Tota, quien jugó el resto del partido y 7 días más tarde repitió en el 3-1 sobre el Génova, donde los relatos noticiosos advierten que el portero de la España fue de lo mejor sobre el campo. El segundo mérito de Toño fue actuar majestuoso durante el duelo de despedida, en que la selección se impuso a la estrella solitaria, 3-1. Ya en tierras amazónicas, Brasil y México inauguraron el Mundial ante poco más de 120,000 aficionados, de manera oficial, y 200,000 extraoficiales, en el nuevecito Maracaná. El planteamiento defensivo de la Pulga Vial funcionó casi a la perfección durante todo el primer tiempo, en el que Carvajal y su saga actuaron de maravilla, repeliendo los avances de la canariña, que jugó toda de blanco. No obstante, después de un montón de llegadas locales y un puñado de salvadas carvajalescas, al 30 de tiempo corrido, Ademir abrió la cuenta con un sencillo al rectángulo, tras el choque entre Baltasar y el Nobel Cancerbero. Con el más corto llegó el descanso, y el complemento se jugó también en nuestra mitad, obligando a la Tota a cortar, achicar y detener lo más que pudo, hasta que se le acabó el 20 con el tiro cruzado de Yair. El cancerbero mexicano era el más sobresaliente de una escuadra agotada y sin argumentos a la ofensiva. El tercero era cuestión de tiempo, y al 71 cayó, con Baltasar rematando un cabezazo al ángulo. Y 8 minutos después, Ademir puso el 4-0 definitivo, con una metralla inatajable. Es un secreto a voces que la parte médica del combinado nacional se dedicó a curar más crudas que lesiones durante esa copa. Y tal vez por eso ante Yugoslavia el joven arquero se las vio durísimas, batiéndose por aquí y por allá, pero sin ser suficiente para detener los fogonazos de Bobek, Gajkovski y el doblete de Célico. Fueron 4 en contra, pero pudieron ser más si no fuera por el joven Toño, que se lució con salidas y vuelos para minorar la humillación. Ya eliminados, tocó medirnos con Suiza, otra vez sufriendo los estragos de resaca por la churrasca gaucha de una noche antes en las instalaciones del Club Esportivo Cruzeiro. El gol que René Bader se inventó al minuto 10 no lo sacaba ni el Calimán, ayudado por Solín. En adelante el centinela nacional se multiplicó en variadas oportunidades, pero hasta el mejor cazador se le va la liebre. Y a nada del descanso atacó mal el ensayo de Antenem, regalando el 2-0. Sorpresivamente para el complemento, el equipo de Vial desplegó quizás su mejor fútbol de toda la justa, y hasta les alcanzó para recortar la diferencia con el descuento de Horacio Casarín, pero lo que ya no dio fue el tiempo, por lo que le decían adiós al segundo mundial, el primero de 5 a la cuenta de la Tota Carvajal. En 2011 la selección mexicana, a la orden de José Manuel de la Torre, iniciaba con el pie derecho. Ganaba los amistosos internacionales ante Bosnia y Herzegovina, Paraguay y Nueva Zelanda, además de igualar con Venezuela y Ecuador. El saldo sin derrota sirvió como aliciente al tricolor para enfrentar la Copa Oro, donde el objetivo principal era defender la corona obtenida en 2009. La máxima justa de la CONCACAF se llevó a cabo durante el mes de junio, y el Chepo de la Torre subió al avión a las mejores piernas que tuvo disponibles, incluyendo a Giovanni Dos Santos, la eterna promesa mexicana, que para entonces jugaba en el Racing de Santander. El joven Dos Santos, que nació en la Ciudad de México, pero que debutó como profesional en el Fútbol Club Barcelona, participaba al servicio de su cuarto equipo europeo, luego de pasar por el Tottenham de la Premier League, el Ipswich Town de la Championship y el Galatasaray de la Superliga turca. En ninguna de estas escuadras pudo explotar como todos suplicamos, esperando por siempre el despegue, que nunca llegó. Pero eso sí, de vez en cuando embadurnaba el campo con su talento, lo que le alcanzó para seguir un buen rato en el viejo continente. Con el Ipswich las cosas no salieron tan mal, ya que en 8 partidos marcó 4 goles. Pero párale de contar, ya con los racinguistas tuvo regularidad por primera vez en su carrera. Mostró sus armas e incluso en mayo cascó un doblete al Hércules, con el que ayudó a los cántabros para sostener la permanencia.
Así que motivado y en buen momento, el hijo de Cicinho viajó con la selección para disputar la Copa Oro en la Unión Americana. El cuadro del Chepo se hospedó en el grupo A al lado de El Salvador, Cuba y Costa Rica, tercia de países que no presentaron batalla alguna. Avanzamos a semifinales y aunque Guatemala se puso en ventaja al minuto 5 con el globo sobre Talavera, Denigres alcanzó a rastras y ya luego el del United selló el boleto a semifinales con un taconazo a lo Chicharito. Contra Honduras se mantuvo el 0 durante los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, en la prórroga el tricolor abrió el cerco y, como en los cuartos, el Tano guisó el primero con un cabezazo y luego el delantero de Moda cerró el 2-0 definiendo como solo él sabía. La final se jugó en el Rose Bowl de Pasadena contra el rival por excelencia. Y pese a que Dos Santos ensayó con peligro al minuto 6, Estados Unidos nos bajó la moral 120 segundos más tarde, cuando Michael Bradley colocó el 1-0 con la pelona. Al poco rato el casaca 10 lideró la ofensiva, sirviendo con gracia a la cabeza de Hernández, aclarando que finura y exactitud serían sus compañeras de la tarde. Lamentablemente el canterano de Chivas dejó ir el empate. El ánimo nacional decayó aún más cuando corría el 23, ya que Landon Donovan subió el segundo a la pizarra, luego del tiquitaca color blanco. No obstante, Javier Hernández se vistió de armador y filtró atinado para Pablito, que definió el descuento. En la adultez del primer tiempo, México robó la pelota y dio latigazo. El campeón del mundo sub-17 se adueñó del corredor derecho, enganchó y sacó el disparo. Fue tapado, pero el rechace quedó frente a Guardado, que sentenció el empate. Vaya partidazo que vivíamos con 4 goles en menos de 45 minutos. Y el resto pintaba para hacer una velada teatral, con el mejor acto para el final, por supuesto. Todavía antes del descanso, Giovanni tuvo la voltereta, pero no quiso meterla tan fácil y se la guardó para después. Empezó la segunda mitad e intentó otra más elaborada, escurriéndose entre los defensores, mas Howard le cubrió. Luego el del West Ham United se lució con un bonito gol de 3 dedos a pase de Andrés Guardado, algo que Giovanni Dos Santos se tomó como un reto personal. Corría al 50 y el Chícharo la retuvo sobre el banderín, corriendo con suerte porque el rebote cayó para Torrado. Este descargó para la penetración de Dos Santos, que sin ángulo de disparo y con Howard encima retrocedió más y más, hasta casi llegar a la frontera del área. Fue ahí donde el ex del Barça se acordó de su magia. Su cerebro hizo ebullición y su pata zurda hizo realidad sus pensamientos, enviando la bocha al fondo de la red a milímetros de la escuadra, donde nadie podía llegar. ¡Oh! ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! 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 ¡Golazo! ¡Oso! 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 ¡Sazo! ¡La firmó! ¡Le dije fírmala! ¡La firmó Gio! ¡Qué gol! El tanteador no se movió más y al final del encuentro México alzó su 6º título. Si deseas conocer a detalle la historia de esta Copa Oro y de todas las demás, te dejo un link con la lista de reproducción en la descripción de este video. El torneo de apertura decía presente y los pachuqueños alcanzaron liguilla como séptimos en el torneo azteca. Lamentablemente el empate a 4 frente a Monterrey le dio el pase a los regiomontanos, que fueron segundos, y los de Pablo Marini se despidieron de la competencia. Pese al trago amargo por la descalificación, Pachuca viajó con la motivación a tope a su tercer mundial de clubes. Sin embargo, el Mazembe congoleño los bajó de la nube con un gol que entró por el poste de nuestro protagonista, y no les quedó más que conformarse con el partido por el 5º lugar. Ese sí lo ganaron en tanda de penales, misma en la que Miguel Ángel atajó un disparo. Ya en 2011 el Cóndor se convirtió en mexicano, recibiendo su carta de naturalización el 4 de mayo. No pudo celebrar con liguilla, que les volvió a esquivar. Además, la figura se perdió casi todo el certamen porque en marzo visitó de nueva cuenta el quirófano para ser operado ahora por una fibrosis en el brazo izquierdo, ese que tanto le molestó en vida y que también se la terminaría arrebatando. Avanzamos a un nuevo torneo y la leyenda viviente se repuso de la lesión, por lo que regresó a la titularidad para la fecha 3 en la victoria de 1-0 frente a Cruz Azul. Ya en casa, después del partido, Calero tuvo un momento de introspección en el que tomó la decisión a la que todo futbolista le teme, pero que no puede evitar. El Apertura 2011 sería el último del Cóndor como jugador, para después adquirir los conocimientos que le permitiesen agenciarse un rol como directivo en el club que tanto le dio. El 29 de septiembre el portero convocó a la prensa, compañeros, directivos y familiares para comunicar que el partido de la fecha 14 ante los Pumas en el Estadio Hidalgo sería su último como profesional, por lo que soltó un bello discurso que ablandó hasta los corazones de la más impenetrable dureza. Si volvieran a nacer, me llamaría Miguel Calero. Sería portero
y defendería a huevo los colores del Pachuca. Las despedidas siempre son tristes, y la del 22 de octubre lo fue por lo menos en el marcador, ya que no hubo goles para festejar, pero sí bastantes atajadas para el equipo de sus amores. Vimos el mejor adiós que Miguel pudo tener gracias a las múltiples ocasiones en las que salvó su marco, lo que le valió ser nombrado el jugador del partido, aunque si hubiera un premio a la entrega en cuerpo y alma, también se lo hubiera llevado. Se pitó el cese de las acciones y a la menor provocación regaló sus guantes y camiseta, pero por nada del mundo soltó el balón y tras recibir abrazos por doquier, le colocó el punto final a su carrera como guardaballas. Una trayectoria ejemplar, llena de pulcritud, determinación, profesionalismo, entrega y pasión por los colores que defendió, sobre todo los del Pachuca, en donde formó un vínculo inquebrantable en el transcurso de una década, disputando un total de 395 encuentros. En ese periodo levantó 4 títulos de liga, 4 de CONCACAF, una Copa Sudamericana y una Superliga. Cuenta que suma un total de 10 campeonatos, 14 si agregamos los obtenidos con Deportivo Cali, Atlético Nacional y la selección colombiana, convirtiéndose en uno de los porteros más ganadores de los últimos tiempos. También fue goleador en 3 ocasiones, todas ellas en momentos importantes. Un ícono del fútbol mexicano, que comparte con Caballero el puesto al más grande futbolista en la historia del Pachuca, y definitivamente uno de los 5 mejores arqueros extranjeros que han jugado en nuestras canchas. Tras quitarse los guantes, Miguel se puso a trabajar con Pachuca en nuevos proyectos deportivos e incluso se dijo que no tardaría en integrarse al cuerpo técnico. Pero tristemente el 25 de noviembre de 2012 recibimos una noticia que nos dejó helados. El mítico número 1 despertó con mareos y la parte izquierda de su cuerpo totalmente paralizada. Estaba sufriendo un infarto cerebral por una embolia en el hemisferio derecho. El ahora exfutbolista fue trasladado al Hospital Médica Sur de la Ciudad de México para contrarrestar la enfermedad. Fatídicamente, el 3 de diciembre, cerca de las 9:30 de la noche, fue diagnosticado con muerte cerebral. Al día siguiente, Grupo Pachuca anunció que la leyenda se nos adelantaba, debido a un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida. Todo México, Colombia y el mundo fútbol se paralizaron por el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Calero Rodríguez, a los escasos 41 años. El Cóndor dejaba en la tierra un legado sin igual, donde nos deleitó no solo con sus lances y salvadas espectaculares, sino que plasmó su huella imborrable como un extraordinario ser humano, amigo, compañero, esposo, padre de familia. El mismo día de su deceso, el cuerpo del colombiano más mexicano fue trasladado a Pachuca, donde lo velaron en el Auditorio Gota de Plata ante la presencia de miles de aficionados que acudieron a despedirlo. 24 horas más tarde se realizó una misa en el Estadio Hidalgo. Se los vamos a dejar acá, porque acá lo van a seguir cuidando como hasta ahora. Gracias a México por aceptar lo mexicano. Su féretro recorrió por última vez la cancha del Huracán y posteriormente parte de sus cenizas viajaron al Valle de Cauca para reposar en la tierra que lo vio nacer. En enero de 2013 los Tuzos jugaron con una playera en color rojo venerando a la leyenda que se fue. Meses más tarde y en su honor se estableció el 4 de diciembre como el Día del Portero. Y en 2019 fue condecorado en el Salón de la Fama con otro conmovedor discurso, pero ahora de su esposa, madre de Miguel y Juan José Calero, el primero directivo del club y el segundo delantero que busca escribir su propia historia, tal y como lo hizo su padre. Me llena de felicidad recibir este reconocimiento a la exitosa trayectoria de mi esposo. Fue un padre muy amoroso, preocupado, sobre todo le preocupaba el ejemplo y el legado que le dejara a sus hijos. Les puedo decir que amaba intensamente lo que hacía y le aterraba la idea de no volver a jugar. Mi presi, me aterra la idea de no volver a jugar. Y don Jesús lo abrazó y le dijo: Miguelito, vamos a levantar muchas copas más y nos vamos a ir al Mundial de Clubes. Solo me queda agradecer a todas las personas que fueron parte de su historia. Si volvieran a ser, me llamaría Miguel Calero. Sería portero y defendería a huevo los colores del Pachuca. Miguel, pasarán muchos años, quizás décadas, y será tarea imposible encontrar a alguien como tú, con tu carácter y liderazgo, con tu sed de triunfo y hambre de campeonatos, con tu estrella de hombre ganador. Por eso el Club Pachuca rindió un homenaje digno de tu categoría y legado, retirando para siempre el número 1, sin que nadie más pueda volver a utilizarlo. Hoy te honramos a 9 años de tu partida, para recordarle al mundo que fuiste, eres y serás una perpetua leyenda del fútbol mexicano. La
La ida de la Sudamericana se jugó el 30 de noviembre en el Estadio Azteca, ya que por decreto de la Conmebol, ningún equipo mexicano podía cerrar el encuentro definitivo en casa, en cualquiera de sus competencias a nivel de clubes. Las Águilas saltaron al césped con casi el mismo cuadro que cerró en Colombia, con las adiciones de Federico Insúa y Salvador Cabañas, que regresaron al cuadro titular luego de cumplir los compromisos con sus selecciones. Por su parte, el Arsenal de Gustavo Alfaro salió con un joven Papu Gómez y su pandilla de nombres no tan espectaculares, pero sí funcionales, como los de Mario Cuenca, Gandolfi, Javier Yacuzzi y José Luis Calderón, que jugó para el América en el 99 y se fundió en un abrazo pasional con su excompañero Germán Villa. Es importante recalcar que el Arce es un equipo muy lejano a ser importante en Argentina. Para el 2007 nunca habían levantado una copa que no fuera de divisiones inferiores, y fue hasta 2012 que ganaron su primer título de liga. Es decir que la batalla era David contra Goliat, siendo los mexicanos favoritos por nombre e historial en el continente. Aunque es vital señalar también que el Arsenal de Sarandí es conocido como el equipo de Julio Grondona, jerarca máximo de la Asociación de Fútbol Argentino desde 1978 hasta el día de su muerte en 2014, y vicepresidente de la FIFA, con un larguísimo historial de corruptelas, lavado de dinero y denuncias por sobornos, por aquí y por allá. Tras las formalidades de la ceremonia comenzó el juego y los de Sarandí pusieron a chambear a Ochoa, nomás para empezar. La visita apenas se asentaba sobre el terreno de juego cuando América aprovechó la ventaja del local y metieron a los argentinos en su campo. López se botó y descargó en el Pocho, quien con toda su calidad trazó para Cabañas, que le ganó la espalda a Matellán, cascándole a Mario Cuenca el 1-0 de cabeza. ¡Qué rápido hizo daño el equipo de América! ¡Qué servicio del Pocho Insúa! ¡Excelente! Arsenal fue el mejor visitante de toda la justa, por lo que el inicio soñado americanista les preocupó lo mínimo, y contestaron casi de inmediato con el zambombazo de Andrés San Martín, que fue bien rechazado por Paco Memo. ¡Ochoa! ¡Qué bien le pegó San Martín! ¡Y qué bien Ochoa allá atrás! El mariscal salió de su zona y probó de lejos, pero muy alto. Luego Villa también se animó de la misma zona, solo que Cuenca se tiró bien y se paró rápido para evitar el córner. Insúa aprovechó que Javier Yacuzzi se puso de pechito, le pintó la cara con un caño y salió con balón controlado. Posteriormente Cabañas, que aparecía en todos lados, se inventó un cambio de juego para el ingreso de Argüello, que quiso recentrar, pero el antebrazo de Cristian Díaz se cruzó para mandarla al tiro de esquina. Pese al reclamo del americanista, el colegiado no silbó la pena máxima y el juego se reanudó desde el vértice donde pasó nada. Esa fue la primera de varias polémicas en aquella serie final. Más adelante Insúa, Argüello y Villa tejieron una trenza de primer nivel. Sin embargo, el Pocho se revolvió en zona de definición y la mandó a la red, pero por fuera. Brailovsky no daba crédito a la falla de su compatriota. Al ratito Silva la cruzó de más. Rodrigo López falló de cabeza como de costumbre. Y para no variar, Ricardo Grance se tragó el silbato luego de un clarísimo empellón por la espalda dentro del área sobre el uruguayo. Y dice Grance, no hay falta. Estoy de acuerdo contigo, Raúl, se desentiende de la pelota Cristian Díaz y va a bloquear. Es una falta, es una obstrucción dentro del área, es tiro libre indirecto, pero bueno, Grance la vio, pero todavía recombino de palabra a Rodrigo Hernán López. América era mejor que Arsenal, pero en un madruguete por el corredor de la derecha, Torito Silva optó por bajar a Diego Villar y ahí se vino la respuesta de los del viaducto. Yacuzzi movió la olla y Aníbal Matellán le ganó el salto a Alejandro Argüello, definiendo con un cabezazo rotundo e imposible de atajar para el cancerbero americanista. Se evidenciaba así, por enésima ocasión, los serios problemas de juego aéreo que padecía el equipo del ruso Brailovsky. Rudimentario como él solo, Germán Villa se pintó de amarillo por una falta innecesaria en medio campo, y el primer tiempo llegó a su final después de una pésima jugada ensayada por parte del equipo capitalino. Ya en el complemento, Cabañas dejó solo a López, pero al uruguayo lo cerraron a tiempo y su derechazo salió rebotado. Poco pasó cuando el paraguayo apareció por izquierda. Con desparpajo se quitó a Gandolfi y tiró el centro, pero a Insúa le faltó oficio, rematando a la nada. Davino y Matellán debieron salir expulsados por mazapanearse tras el tiro de esquina. Luego el gringo Castro no dejó que el balón saliera y como pudo la tocó para Cabañas, que encajó la carrocería y se dio retrasado para Argüello. El oriundo de la Ciudad de México la empalmó sin detenerla y metió el gol de su vida, con una definición al ángulo superior derecho de Cuenca, que nunca de los nunca llegaría a ese balón. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Alejandro lo festejó con el pulgar en la boca, mientras sus compañeros lo aclamaban casi con tanta enjundia como el respetable en la grada y Brailovsky en el banco. Tras los festejos continuaron las acciones y la afición apenas regresaba a sus asientos cuando Arsenal despejó de meta y alcanzó al América en los botines del Papu Gómez, que la embistió con la derecha para doblegar a un Ochoa que cayó derrotado. No obstante, en la instantánea vimos que el gol no debió contar, ya que José Luis Calderón, el asistidor de Gómez, la bajó con las manos. El empate no le cayó bien a los de Coapa, que entraron en un lapsus de desconcentración bárbara,
entregando el cotejo en bandeja de plata. Cuenca jugó de meta, la saga americanista repitió con el mal fildeo de balón y Ricardo Rojas asistió para la entrada de Gómez, que valiente la empujó de cabeza con todo y la patada de Castro. El que años después sería ídolo en Atalanta demostró que su corta estatura no iba a ser una limitante nunca en su trayectoria. Otro error defensivo terrible y lo sorprende Arsenal. Llega el Papu Gómez rematando de cabeza, sale ahí con un golpe, pero el América deja votar. 3 errores que ha aprovechado perfectamente Arsenal. Las Águilas quisieron reaccionar con el libre directo del Pocho, que no sorprendió al portero. Para rubricar su vergonzosa actuación, el colegiado se inventó un fuera de lugar tras un saque de banda, en una de las reglas más básicas del fútbol. Lo que ya no pudo evitar fue la expulsión de Castiglione a 10 del final por una agresión sobre el Cuervo Rojas. Pero el conjunto local desaprovechó la ventaja numérica y no lograron empatar el partido porque Rodrigo López fracasó como siempre en su cabezazo. Argüello la mandó a calzada de Tlalpan. Y de nueva cuenta el atacante sudamericano desperdició con la testa una inmejorable, por lo que todo culminó 2-3 en favor de la visita. Para este hombre, para el árbitro del partido, Ricardo Grance, el jugador del partido. Con los grises vestigios de la derrota en las maletas, América viajó a Avellaneda, pero no al estadio Humberto Grondona. Sí, ese es su nombre. Ya que el inmueble del Arsenal no cumplía con la normativa de aforo emitida por Conmebol para albergar un partido de dicha envergadura, por lo que el duelo se llevó a cabo en el Presidente Perón, propiedad del Racing Club de la misma ciudad. A pesar de que la historia se ha desvirtuado horriblemente y un montón de portales de noticias claman que la Confederación de Fútbol de Sudamérica cambió las reglas de un día para otro, la verdad es que no fue así, al menos no en 2007. Y es que en 2005, cuando Pumas llegó a la misma instancia final ante Boca Juniors, sí que hubo un movimiento chueco cuando la Conmebol, un día antes del encuentro de vuelta, publicó un reglamento en su sitio web donde se confirmaba que el gol de visitante era un criterio de desempate válido para todas las llaves del torneo. Arturo Elías Ayub, presidente universitario, reclamaba lo contrario, pero nada pudieron hacer y finalizaron como subcampeones de aquella edición. Entonces para el 2007 el reglamento ya era claro e indicaba que el equipo que anotara más goles de visitante sería el vencedor en caso de igualada global, así que la polémica generada después nunca debió de existir. Dicho esto, para coronarse monarca, América debía ganar por 2 tantos de diferencia o superar los goles de visita que hizo Arsenal en el Estadio Azteca. Pero por lo visto a Brailovsky y a su equipo nadie les avisó o lo olvidaron por completo. El ruso alineó con Guillermo Ochoa en el arco, el mejor elemento en todo el certamen. En la central paró a Duilio Damino y al chileno Rojas. En las laterales acomodó a Gringo Castro y al Kevin Rojas. La media de creación la conformaron Germán Villa, Alejandro Argüello y el Torito Silva, mientras que la delantera fue compuesta por Chava Cabañas, Rodrigo López y Federico Insúa, que saltó de enlace por detrás de los 2 primeros. Oscar Ruiz permitió el inicio de las hostilidades con mucha gente apoyando al local desde la grada y solo una rebaba de azul cremas alentando a los mexicanos. Papu Gómez lucía una tristísima cola de caballo y el Gringo Castro lo mandó al suelo apenas pudo, mientras que Daniel Alberto miraba las acciones con cara de pocos amigos. El primer tiro a puerta fue azteca, sin embargo el zapatazo de Villa salió con desgana y Cuenca lo pescó sin problemas. Poco después el nazareno colombiano se inventó una falta de Germán sobre Villar, que por poco se convierte en gol de San Martín, solo que su cabezazo fue débil y Ochoa se hizo del esférico. El mariscal Cabañas contestó con una media vuelta que se fue por el costado, mientras que Diego Armando Maradona observaba atento con pose de intelectual. Diego Villar derribó a Juan Carlos Silva. Antes del cobro el silbante dialogó con los danzantes del área, pero al final el servicio de Argüello fue deficiente y para su buena fortuna todo terminó en tiro de esquina. Luego del córner Oscar Rojas movió con las manos. Argüello lo aguantó y tras la pasada soltó con un taconazo de barrio que el Kevin ganó velocidad para llegar a línea de fondo y sacar el servicio, que el defensor Cristian Díaz metió en propia puerta en su afán de proteger el marco. América y su poca afición en Argentina celebraron la anotación en grande, pero quedaba mucho tiempo de partido, por lo que debían ser precavidos si querían aspirar al campeonato. Javier Yacucci metió el acelerador a fondo y le ganó la corrida a Castro, pero la pelota salió por un lado de la puerta, para fortuna del americanismo. López bajó a ejercer labores defensivas, mas su falta de oficio le valió la tarjeta amarilla y un balón parado peligroso que casi termina en empate de Calderón. América quiso dar réplica de inmediato, aunque el Pocho Insúa perdió de vista la redonda y se esfumó la contra. El partido se puso bueno con el sube y baja para ambos lados, y Arsenal se fue al frente con un zapatazo largo. La defensa amarilla fildeó pésimo, como en todo el torneo, por lo que el balón le quedó botando a Calderón dentro del área.
El ariete argentino la prendió sin miramientos con el exterior de la zurda, pero el metal volvió a negarle el tanto y le dio más minutos de respiro al club azul crema. Tiempo, viene Calderón, otra vez en el poste. Se vuelve a salvar América. Pasada la media hora de juego, Yosimar Mosquera tuvo otra frente al marco, solo que le salió lo defensa y la mandó a la línea de fondo, aunque debió invalidarse por fuera del lugar. Villano tuvo piedad del Papu y lo azotó feo pegado a la banda. Luego Yacuzzi cobró la falta y milagrosamente el remate de San Martín no subió al marcador porque Ochoa volvió a levantar la mano. ¡Qué atajadón! ¡Qué bárbaro! Ahora sí, El balón lo desvía Ochoa de un manotazo. Siguió un penal grotesco de Matallán sobre Cabañas, pero el árbitro central se acordó que un equipo le pertenecía a la Conmebol y el otro no, por lo que le dio continuidad a los pocos instantes que le restaban al primer tiempo. Ahora sí se va a suspender el partido y vamos a ver, Oscar Ruiz no voltea ni a ver a Cabañas. Sigue tirado ahí en el área penal de Arsenal. América juega con 10. De vuelta para el complemento, Villar se tuvo fe con la derecha, mas no le dio la dirección adecuada y Paco Memo vigiló tirándose a la distancia. El árbitro no se cansaba y también se guardó la roja cuando Andrés San Martín no se creyó el talento del mariscal y lo tocó con el codo para ver si le robaba un poco. Lo del señor Ruiz ya estaba para arrancarse los pelos, pero los límites eran infinitos. Papu Gómez le bailó un tango magistral a Oscar Rojas y al Torito Silva, pero luego el meta crema contuvo atrás y la saga reventó el peligro. El Kevin demostró que era un defensor férreo cuando no se arrugó en el cuerpo a cuerpo con Javier Gandolfi, que años más tarde aterrizaría en el fútbol mexicano. A Davino también le perdonaron la roja por segunda ocasión cuando soltó un manotazo a la cara de Israel Damonte. Y cuando mejor jugaba Arsenal, arribó la inesperada cornada americanista. Villa tiró un globo buscando a Cabañas, pero el paraguayo no pudo controlar y el balón botó hacia el Torito Silva, que conectó el balón de sus sueños, venciendo con el empeine a Mario Cuenca, que nomás la vio entrar por su poste. Torito Silva, en un disparo de aire potente, en la única que ha llegado a América con peligro en el segundo tiempo, gana América 2-0. Con el 2-0 y 28 minutos por jugarse, el equipo mexicano era virtual campeón de la Copa Sudamericana, a expensas de lo que hiciera Arsenal, que si metía otro le arrebataba el título por la ya repasada regla de goles como visitante. Papu Gómez ensayó con la derecha, pero Ochoa respondió a las exigencias y la sacó a córner sin saber que estaba por entrar su verdugo, de nombre Martín y de apellido Andrizzi. Brailovsky también movió sus piezas, pero en lugar de ir al frente por un tercer gol que sentenciara todo, optó por una modificación defensiva que cuidara el resultado. E ingresó Ismael Rodríguez por Rodrigo López. Ya con Biagini, ya con un delantero más, mete la respuesta del ruso es esa, cambiar a línea de 5. ¿Cierto? Ahí están los tres centrales. Calderón estuvo con la mirada chueca y también Cristian Díaz, que la mandó muy al costado. Entonces América respondió con Chava Cabañas, que se la bajó al pocho en la cocina sarandiense. Sin embargo, el seleccionado argentino enchufó un periódico mojado, que el guardavalla sostuvo con facilidad. Andrizzi dio la primera advertencia con la derecha, pero Paco Memo cerró la cortina. No obstante, la casa insistió arriba y Andrés San Martín tiró un cable al área buscando al atacante. El surgido No All Boys controló con más suerte que técnica. La marca mexicana fue floja, como su costumbre, y aunque Martín tropezó, salió avante sobre dos y sin ver al arco pateó el tanto más importante de su carrera y de toda la historia del Arsenal de Sarandí. Y después de un sinfín de tajadas, Memo no pudo ejecutar la más valiosa de todas. El resto del juego fue una monserga por el tiempo que se perdió entre golpes, invasiones a la cancha y la roja de Castromán, que tenía poco de haber entrado. Sobre todo cuando hay paraguayos, ahora una gente que se mete a la cancha, que cruza toda la cancha y que va a abrazar a roja para Castromán. Oscar Ruiz es un desastre también. El colegiado Oscar Ruiz no compensó minutos a pesar de que se perdió demasiado tiempo. Y con su silbatazo, Arsenal se proclamó campeón por primera vez en 50 años de historia, mientras las Águilas se quedaron relegadas de la gloria una vez más. El América luchó, insistió, superó sus propias carencias y se quedó a un gol de ser campeón en Sudamérica, lo que hubiera retumbado todas las mesas del fútbol del Cono Sur. Falta de coraje ofensivo, fallas defensivas al por mayor y un arbitraje inclinado hacia el local fueron los factores que marcaron esa competición para el club de Coapa. Y aunque la hazaña no se logró, la satisfacción del buen actuar de un equipo mexicano dejará siempre un buen sabor de boca en los aficionados conocedores de nuestro fútbol, sin importar el color de su camiseta. Tristemente, los problemas directivos nos alejaron del mejor nivel del continente, por lo que seguimos soñando con volver a jugar la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa América, donde estamos seguros que se podrían seguir escribiendo más y más leyendas del fútbol mexicano. Llegó entonces la hora de disputar la serie por el título contra Guadalajara,
El primer encuentro tuvo lugar la noche tapatía del 7 de diciembre. Ni José Manuel de la Torre ni Américo Gallego experimentaron en sus parados tácticos y mandaron al césped del Estadio Jalisco a los hombres con los que se la rifaron durante casi toda la campaña. Gabriel Gómez fue el encargado de impartir justicia y las hostilidades comenzaron en punto de las 9 de la noche. El minuto de juego no se cumplía todavía cuando Ariel Rosada le propinó tremenda patada a su compañero Miguel Almazán, que salió en el carrito de las desgracias, pero que regresó al poco rato. El partido estuvo muy trabado durante los primeros instantes, por lo que fue hasta el minuto 10 que vimos una jugada inquietante. Alberto Medina se dio con un taconazo para Omar Bravo, que ingresó al área. El mochiteco se quitó a Hernán Cristante, quien lo bajó a la vista de todos, menos a la del Nazareno, que se hizo menso y no pitó la pena máxima. Un penal, y no solamente es un penal, sino posiblemente era la expulsión, y esta decisión le puede cambiar la cara completamente a la final, ¿no? Los jugadores rojiblancos reclamaron furiosos y el Chepo vomitó bilis desde la banca por el enorme penal que se comió Gómez. Hasta ese entonces el árbitro con menos partidos en primera división, al que le habían dado chance de dirigir una final. Reanudado el fútbol, Toluca fue al ataque con la intentona de Vicente Sánchez, que le llegó rodadita a San Osvaldo. La transmisión de Televisa nos ilustró con el dato de los Morales, que se convirtieron en la quinta pareja de hermanos en enfrentarse en un partido por el título. Ya en el campo, Sánchez quiso responder con gol el servicio de Marioni, pero salió muy por el costado. Algo molestó a Bautista en su calzado y decidió cambiarlo. Luego al 29, Pato Araujo probó a la distancia. Cristante sudó y apretó, pero para su buena fortuna salió por un lado. Magallón se tiró con categoría y secó a Vicente. A Cruz Alta le rebotó el balón en el antebrazo, solo que en 2006 la intención todavía era considerada para marcar un penal. Las hostilidades continuaron pese a los reclamos de Chepo de la Torre. Diego Martínez acompañó versallesco con Alberto Medina. Sin embargo, el derechazo del Venado pasó por encima, aunque jugadas así, por supuesto que deben celebrarse. Omar se tiró una palomita solemne, pero estaba en fuera de lugar. Luego Chivas robó en la salida y Bautista descargó en Ramoncito, que apareció por izquierda. El de la Piedad levantó la vista y colgó un centro al corazón del área, donde Omar con su olfato le ganó la espalda a Paulo da Silva y con la cabeza le dio la bienvenida al 1-0. La justicia futbolera recompensó al mejor equipo sobre el terreno de juego, y los pocos segundos que restaban del primer tiempo le bastaron al sinaloense para poner a temblar a los Diablos nuevamente. A su faena no terminó en gol. El árbitro Gómez solicitó la redonda a Hernán Cristante y finiquitó los primeros 45 minutos. Las escuadras fueron a refrescarse, y para el regreso Johnny se entendió de maravilla con el bofo. Sin embargo, la falta de oficio ofensivo de Magallón salió a relucir y desperdició la oportunidad. Venado Medina también entró al área con balón controlado, pero nunca sacó el disparo. El tiro libre de Ramoncito fue desviado por la barrera y estuvo a nada de colarse cuando Cristante ya iba para el otro lado. Se desgastaba el 61 con Toluca al frente. Marioni descargó retrasado para el tamborilero, que se quitó a uno y se abrió el espacio. No obstante, Osvaldo Sánchez achicó monumental, negándole el gol al uruguayo. Gonzalo Pineda se tiró un lujo agradable para la vista, pero sin dirección a portería. Marioni le dijo de todo al árbitro y se llevó la preventiva. Esto no le pareció al Tolo, que habló de más en su zona técnica, y lo mandaron a ver el partido desde la tribuna. Amaury Ponce levantó la cara y desde zona baja mandó un trazo a lo David Beckham, que el barullo casi convierte en postal de gol, pero la cruzó de más. El Diablo rondaba cada vez más cerca del corral de rebaño, y al 75 consiguieron perforar el cerco. Ciña la tomó en 3/4 de cancha y con toda visión descargó para la corrida de Sánchez, que tiró la diagonal matona. Marioni fallaba una, pero no dos, y al encontrarla inmejorable dentro de la caja chica sacudió la red para el 1-1 y su tercer gol de la liguilla. La final de ida se emparejó con poco más de 15 minutos de juego, y al Maza le pareció buena idea impactar muy de lejos, pero lo suyo no era marcar golazos desde esa distancia, y la pelota se fue llorando hasta Mazatlán. Ambos estrategas movieron sus cartas, pero sirvieron de poco, ya que nada interesante sucedió en el complemento, y el malísimo de Gabriel Gómez decretó que la gloria de la Apertura 2006 se decidiría en la Bombonera de Toluca. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Con el sol en su cenit sobre la capital mexiquense, el domingo 10 de diciembre recibió a los 22 jugadores que disputarían el partido de fútbol más importante de nuestro país en aquel semestre. Gallego no le movió mucho a su planteamiento base y mandó un 4-3-3. Al arco fue Hernán Cristante. En la saga colocó a José Manuel Cruz Alta, Paulo da Silva, Emilio Hassan Viades y Miguel Almazán, que no fue contención como en la ida, sino que ocupó el lugar de Dueñas en zona baja. En el medio campo paró a Ariel Rosada, Ciña, y le dio la oportunidad a Amaury Ponce, que sustituyó a Carlos Adrián Morales. En la delantera envió a Carlos Esquivel, Vicente Sánchez y Bruno Marioni.
José Manuel de la Torre no modificó en nada su once inicial respecto al partido de ida. Osvaldo fue a la puerta en el que sería su último juego vestido con la casaca del Chiverío. Johnny Magallón, Héctor Reynoso, Maza Rodríguez y Diego Martínez conformaron la línea defensiva. En la media cancha eligió a Patricio Araujo, Ramón Morales y Gonzalo Pineda. Para el ataque mandó a sus arietes de lujo y de confianza, Alberto Medina, Adolfo Bautista y Omar Bravo. Todos ellos intentarían darle su segundo título al Guadalajara en la Bombonera, como el que ganaron en la 61-62, cuando vencieron a los Diablos con gol del mítico Sabas Ponce, superando en unidades al América y coronándose con 3 fechas de anticipación. El mundialista Armando Archundia fue elegido por la comisión de árbitros para impartir justicia, aprovechando que él sí tenía amplísimo recorrido. Luego de las formalidades protocolarias arrancó un juego que sería por demás vibrante, pero sobre todo histórico, entre el cuarto y octavo lugar de la tabla general, estadística que sería borrada de la mente del aficionado al menos por un par de horas. Toluca fue el primero en tocar el timbre con el cabezazo de Marioni a pase de Esquivel. Guadalajara contestó con ensayos por derecha, por izquierda y por el centro, pero ninguno de peligro para Hernán. A Bravo no le llegaban las pelotas y en su afán por recuperar bajó a Cruz Alta. Chivas se apuraba y buscaba ir al frente. Sin embargo, la saga choricera les robaba de inmediato. En una de esas intentonas rojiblancas, Paulo da Silva interceptó la bola y comenzó el ataque. Entonces el Carucha se presentó por el corredor de la derecha y desparramó al Maza. Inmediatamente y sin ver, el once choricero colgó un centro a la olla donde apareció su punta para cascar con la frente el 1-0, que festejó con la maroma a la que ya nos tenía acostumbrados. La perra brava celebró a lo grande y Osvaldo, como buen capitán, les aplaudió a sus compañeros para levantar los ánimos, con mucho tiempo por jugarse todavía. Al minuto 20 Ramón la impactó con la privilegiada, pero Cristante en plan grande la envió tiro de esquina. El entonces gobernador del Estado de México, con ese peinado de galán de telenovela y todavía sin su Casa Blanca, observaba el partido desde la grada al lado de Valentín Díez. Archundia dialogaba con los jugadores y Pineda algo le suplicaba, mientras que Jorge Vergara veía las acciones con cara de pocos amigos. Cristante jugó bien su área, ganó la dividida y luego trazó para Marioni, que se entró en línea de fondo como dicta el manual, pero ningún rojo apareció para hacerle segunda. Más tarde Reynoso sorprendió con una chilena que se fue por un costado. Vicente la intentó de sexto año, pero la mandó por los cielos. El minuto 30 hizo su aparición y entonces el Bofo se atrevió con su derecha, solo que Hernán medio contuvo, pero reaccionó rápido para quedarse con el rebote. Esquivel también se tuvo fe a la distancia, pero fue a la ubicación de Osvaldo. Araujo tundió a Ciña, Martínez a Marioni. Sánchez le ganó la dividida al otro Sánchez y la primera parte no dio más parque. La desventaja carcomía a la afición rojiblanca, pero tremenda generación no les iba a decepcionar, saltando para el complemento con las pilas recargadas a tope. Los mismos 22 jugadores continuaron sobre el terreno y nada interesante sucedió hasta que la velocidad de Alberto Medina obligó a Hassan Viades a bajarlo sobre la línea de banda al 52. Nadie más que Ramón Morales podía cobrar esa falta. El michoacano tendió el balón para los chambelanes del área y ya en la pista de baile, el mazatleco le ganó en la danza a Hassan. Entre cabeza y hombro concretó la igualada de condiciones. Yendo a la cita, mira de dónde desprende, es Hassan Viades quien lo marcaba, le gana la posición y después hace bien relativamente el remate porque había que amortiguar un poco, parece que termina desviando incluso con el hombro, pero el Guadalajara, yo me pregunto dónde estaban escondidos toda esta gente que está gritando Chivas. Ahí está Juan José también. Con el factor psicológico a su favor, Guadalajara ganó terreno, se hizo de la posesión. Omar Bravo y Paulo da Silva colisionaron cerca de los fotógrafos. El delantero Chivas se quejó de una patada desleal y se armó la cámara húngara, que no pasó a mayores. La contienda creció en intensidad y Venado casi se roba el dulce. Luego Rodríguez dejó de ver el balón y el pase de Reynoso pudo acabar en tremendo problemón, pero se quedó en el susto. Esquivel quiso subirse a la moto, mas Chivas hizo el 2 contra 1. Poco después Bautista se metió al área y soltó la diagonal que Medina remató más que machucado, por lo que fue al poste y para afuera. Al 68 Omarcito contestó el centro de Medina con un frentazo violento que se fue por un lado, pero ya apestaba gol de Guadalajara y Carlos Salcido lo sabía desde su domicilio en Eindhoven, conectado a la transmisión muy a lo Televisa, que si algo sabe hacer es fabricar un show. Mientras tanto, a 9.333 kilómetros de distancia, cuando el 69 se marchitaba en el Nemesio 10, el equipo tapatío coartó un ataque choricero y se lanzó al frente. Bofo cortó el campo por la mitad y al rebasar la media cancha descargó largo para Medina, que la alcanzó como pudo. Al no tener opción para avanzar, retrasó para la incorporación del mismo Bautista, que la visualizó en un microsegundo y con toda la pulcritud de su pierna izquierda acomodó la número 5 en el fondo de la red, para luego rendirse en un festejo con dedicatoria especial. Y es que a principios de aquel año el guanajuatense perdió a doña Cristina Herrera, su madre,
por lo que decidió estampar la leyenda Mayangel en su dorsal y por supuesto dedicó a su memoria el gol más importante de su trayectoria. Los jugadores que celebraron junto a él recuerdan que Bautista se soltó en llanto, miró al cielo y balbuceó mamá en un par de ocasiones, recordando a la mujer que lo impulsó para llegar a ese momento, donde se concretaba la 11ª estrella sobre el escudo de las Chivas. Toluca dio señales de vida con el ensayo de Bruno Marioni, que se proyectó muy por encima. Luego Reynoso se multiplicó diluyendo la amenaza, y la que falló Ariel Rosada cerca del 80 no tiene nombre, porque hubiera cambiado el destino de las acciones. Sin embargo, el perfume del campeón era del rebaño y de nadie más. Ramoncito Morales pudo convertir el suyo. No obstante, Cristante atajó muy bien, la desvió al poste y se acabó la jugada porque la de Bautista ya no contó por fuera de lugar. Ciña se escurrió dentro del área, luego acompañó con Barullo, pero su cabezazo fue a dar a las manos a Osvaldo Sánchez. Carlos Adrián Morales también habló por los Diablos, aunque su izquierdazo no encontró mejor destino que el regazo del meta jalisciense. El tiempo en el reloj se extinguía poco a poco y los tapatíos con el colmillo raspando el suelo aprovechaban cualquier oportunidad para que se consumiera más y más. Archundia agregó 3 minutos en los que pasó nada de consideración y después vino el silbatazo final que proclamó al Guadalajara como nuevo monarca, dándole a su título del verano 97 el nombre de penúltimo. El campeonato se festejó en todos los rincones donde hay chivermanos, que prácticamente es todo el país. En el campo los jugadores saborearon la gloria de coronarse en patio ajeno. Salcido celebró desde los Países Bajos y la Minerva estaba a reventar con las banderas ondeando. No tengo palabras, estoy muy contento de que esta institución, este equipo se merecía ser campeón. Que ayudó a conseguir este campeonato, estoy muy alegre y a disfrutarlos con los compañeros y sabía que me estaban viendo, que estaban en el cielo y se los gritaba a ellos dos. Pero este triunfo, la afición que lo estaba esperando muchísimo tiempo y nosotros, gracias a Dios, somos campeones. Luego de que Toluca recogió el trofeo de subcampeón, Osvaldo y el Bofo levantaron en todo alto la número 11, el primero del siglo XXI, para unas Chivas leyendas del fútbol mexicano. Solo que antes de batirse a duelo en el escenario de la liguilla, Ríos tenía una cita con el destino. Y es que el buen desempeño del portero Purépecha le valió su primer llamado a selección mexicana el 25 de abril de 1988 para un partido amistoso frente a Honduras en Ciudad Victoria. No encontramos material de video para ilustrar este maravilloso momento en la historia de Adolfo Ríos. Sin embargo, los periódicos reportaron que el tricolor obtuvo una holgada victoria de 4-1. Aspe abrió la cuenta, Travieso Guzmán colocó el segundo, Alfonso Sosa hizo el tercero y Octavio Mora el cuarto. Por los catrachos recortó Cipriano Peña bajo la ligera colaboración del Meta Universitario, quien no pudo sujetar la de Gajos tras la cometida. Y ni se diga del verano 97, en el que fueron sotaneros generales con apenas 2 triunfos, 4 empates y 11 derrotas. La Copa 96-97 también fue un desastre, atorándose en la fase de grupos con solo 6 unidades de 21 posibles. Esa fue su última campaña con el Veracruz, pues su destino se escribió con el color de Televisa a partir del siguiente semestre. Con la de Tiburones Rojos, Adolfo participó de 236 partidos, ganándose el gusto de gran parte de la fanaticada nacional. En contraste con su equipo, al entonces cancerbero de 30 años le fue muy bien en lo individual, ya que por sus actuaciones recibió el Citlali al mejor portero de la liga, lo que también le valió para ser tomado en cuenta por Bora Milutinovic en las eliminatorias mundialistas hacia Francia 98 y la Copa América de 1997. Fue precisamente en el camino hacia el campeonato europeo donde el arquero de Cristo, como empezó a llamarle el Perro Bermúdez por su devoción cristiana, hizo su debut en partido oficial con la selección mexicana. El histórico día tuvo lugar el 2 de marzo de 1997 sobre el césped del Estadio Azteca frente a Canadá. México arrinconó a los de la hoja de Maple, clavándoles un contundente 4-0. Obra de Hermosillo que bajó un par, uno de Galindo y otro más de Saguillo. Tal fue el asedio de los verdes que Adolfo solo fue exigido en una ocasión, y lo hizo de manera monumental antes de ir al descanso, cuando no dio tregua en las fintas de Alex Bunbury, para luego rechazar su cañonazo, estirándose a 2 manos. 14 días más tarde se presentó en el Ricardo Saprissa ante Costa Rica, pero no hubo goles. El portero del Veracruz contuvo sin problema el libre directo de Austin Berry. El de Wilmer López no fue pan comido, y luego atestiguó en primer plano cómo Medford y Guanchope lo perdonaron hasta el cansancio. En los últimos suspiros de marzo, el representativo nacional visitó Wembley para un compromiso ante el equipo de la Rosa, que le metió 2 al uruapeño. Uno fue de penal por parte de Teddy Sheringham y otro más de Robbie Fowler, aquel delantero inglés que años más tarde simuló inhalar las líneas del césped durante un festejo en el derby de Merseyside. De regreso para la clasificatoria, el arquero que evidentemente trabajaba el gimnasio como pocos en esos años, repitió en la titularidad contra Jamaica, donde no recibió gol
y México lo ganó por 6 de diferencia. Ante los Estados Unidos en Foxboro, Ríos también salió de inicio en la portería. Carlos Hermosillo abrió el marcador con su famoso gol de cara. La Unión Americana lo igualó con un cañonazo sobre las barbas del 25. Los dirigidos por Bora se despegaron en el segundo episodio con el globo de Hernández y lo hubieran ganado aquel 20 de abril. Sin embargo, Nicolás Ramírez acuchilló al meta Escualo para el 2-2 definitivo. El día del niño, la selección visitó Miami para medirse a Brasil en un amistoso antes de la Copa América. Pero fue una tarde negra para el guardaballas tricolor, ya que se comió el solitario de Leonardo y el triplete de Romario. Eso sí, a Ronaldo le bajó la reja en la única que tuvo frente al Purépecha, situación que se repetiría durante la justa del Cono Sur. 2 meses más tarde, Adolfo jugaba su último partido de eliminatoria mundialista sobre el pasto del Cuscatlán. No recibió gol. Vencimos con la diana de Luis Roberto, y Ríos se destacó ganando por aire y achicando por tierra, por si acaso Ramírez se le escurría a Montes. A la semana siguiente, el arquero de Cristo viajó a Bolivia con el cuadro nacional, repleto de jóvenes futbolistas. Por cierto que esa convocatoria fue criticadísima por la prensa especializada noventera. Se compartió el sector C junto a Costa Rica, Colombia y Brasil. El arquero protagonista de esta entrega exhibiría a los ojos del mundo su gigantesca categoría en este campeonato, a pesar de que no arrancó de titular, ya que Hugo Pineda se ganó la confianza del técnico serbio para atajar frente a Colombia. Por desgracia, cuando ya lo ganaba México con el doblete del Matador, el portero del América salió tocado luego de un encontronazo, por lo que el pulpo Martín Zúñiga ocupó su lugar para el complemento. El metacampeón con Chivas en el verano 97 no supo llenar el ojo al técnico, pues salió en una mala noche donde permitió el gol de Hamilton Cuesta, además de que el nerviosismo se reflejó en su desempeño. Pese a la victoria sobre la fiebre amarilla, Bora nos anduvo por las ramas y le dio la oportunidad a su tercer guardameta para el encuentro más complicado del grupo, ante la canariña de Dunga, Cafú, Roberto Carlos, Ronaldo y Romario. De Michoacán para el mundo, José Adolfo Ríos García debutaba en la máxima justa del continente el 16 de junio de 1997. Lo hacía con pantaloncillos largos, usanza que tanto lo distinguió y que mantendría hasta el final de su carrera. Luis Hernández ilusionó a todo México subiendo el 1-0 con un martinete impresionante a pase de Pavel Pardo. Luego Ríos pagó con creces la confianza del entrenador, enviando a tiro de esquina a la intentona de un fenómeno. El portero tiburón ganaba bien por aire y con sus largos despejes iniciaba las ofensivas, como esta de Hernández que sacó Tafareu. Le puso el pecho a las balas al libre directo de Roberto Carlos, pero luego le saltó la trucha y casi echa a perder su buen trabajo. Más tarde jugó bien su área para evitar la embestida de Nazario, y al poco rato el goleador de la melena dorada hizo trizas al Aldair para colgar así el 2-0. Tras un balón al área, Adolfo por poco se viste de villano, pero como pudo se quedó con ella. Sin embargo, la suerte no dio más crédito al hombre de negro ni a su país, que tristemente probaría el avinagrado sabor de la derrota. Cuando David no era atendido por las asistencias médicas, Aldair se impuso en todo lo alto, dejando sin chances al meta mexicano y al defensor que estaba sobre la línea. Tras el descuento, Brasil se tendió con todo al frente, pero Ríos se lo negó a Leonardo en un par de ocasiones. Desafortunadamente, Camilo Romero convirtió en gol la cola de vaca de Romario. Después el guardameta azteca volvió a lucirse frente a Ronaldo, y Cuauhtémoc, que entró de cambio, no quiso poner el 3-2. Posteriormente la cábala del que perdona pierde se convirtió en realidad, no sin antes observar al guardaballas nacional taparle por tercera vez al 9 amazónico, y luego a Romario en el acto siguiente. Entonces Leonardo se presentó por derecha. Primero se quitó de encima a Romero, que se quedó alegando con el abanderado, y luego despachó a 2 más, creándose el espacio. Sin pensarlo tanto, el centrocampista del PSG la prendió de zurda y con una parábola concretó la voltereta. Aquella noche Ronaldo soñó con el de Uruapan, quien todavía en la recta final le bajó la cerca. Al final de todo, la pizarra no se movió más y los puntos se sumaron a la cuenta de los todavía tetracampeones del mundo. Frente a Costa Rica, Luis Hernández metió de penal el gol número 2000 de las Copas América. Luego Adolfo emprendió el vuelo para sacar el tiro centro de Sandro Alfaro, y más tarde con 2 faramayas evitó la igualada. No obstante, la ráfaga de Hernán Medford dinamitó la red, pese a la estirada del 1 mexicano. En lo posterior el marcador no se modificó, por lo que Bora y sus muchachos se metieron a los cuartos de final como segundos del grupo. Ecuador, que fue líder por encima de la Argentina, Paraguay y Chile, saltó como el contrincante en Cochabamba. Ríos repitió de inicio, pero la cosa empezó tortuosa porque Davino hizo falta en zona prohibida y Luis Capurro la catafixió por gol. El divo de Tlatilco equilibró la balanza con un cabezazo al ángulo. Matador tuvo el de la separación, pero la conectó horrendo. Luego Wellington Sánchez animó a la distancia exigiendo a Ríos, que la vio cerca. El encuentro se desgastó sin goles que observar,
y al Tiburón se le fue una rodadita inmejorable. Al rato el portero mexicano se lo con un latigazo que Hernández controló y encaró, mas se dejó caer buscando un foul que no le concedieron. Sobre el límite Adolfo atacó bien el ensayo de Sánchez, que se lastimó al patear, y sin más acciones que relatar vinieron los rompeempates. Montaño engañó a Ríos y Luisito hizo lo mismo con el guardameta ecuatoriano. Luego se paró el capitán Capurro, quien quiso repetir la del minuto 6, solo que el cancerbero aguantó hasta el último y atajó el cobro. ¡No paró, Adolfo! Le está fallando, el guardameta se quedó con ella. Emperador no falló, por supuesto. Ulises de la Cruz quiso asegurar pegándole al centro, mas el hombre de pantalones largos lo intuyó, se adelantó un paso y le detuvo. ¡No paró! ¡Vamos, que para Adolfo! ¡México está cerca! Para sorpresa de todos, la promesa mexicana erró su cobro. Caso contrario de Ariel Graciani, que con un colocado de zurda venció al michoacano. Tocó el turno de Tilón Chávez, quien rompió la de Cuadros con una metralla impresionante. Después vino Ángel Fernández, hallando la combinación, y por arriba doblegó al ya ex Veracruz. Por México continuó Germán Villa, pero apuntó fuera del marco. Si el americanista decidió mal, el de la U Católica lo hizo aún peor, pues su tirito fue pan comido para la tajapenales. El último lance de la serie fue del Tiburón Sánchez, que la empalmó al lado contrario de Osvaldo Ibarra y clasificó a México para semifinales. Esa tarde fue la más importante en la carrera internacional de Adolfo Ríos, que se encumbró como un monstruo de la portería, arrancando las insinuaciones que lo colocaban como el titular en la próxima Copa del Mundo. La parada siguiente fue en la altura de La Paz contra los anfitriones, que no querían quedar mal ante su gente. Bolivia vistió de verde, obligando a los de Bora a sacar el conjunto blanco. Antes de llegar al 10, el hermano de Ramón Ramírez adelantó a los All Whites con un tiro de castigo que Carlos Truco se devoró completito. Ríos le tapó a Cristal y luego se exigió para contener el martillazo de Vladimir Soria. El nazareno cerró los ojos justo cuando tiraron a Hernández en la geometría prohibida. Y más tarde el Platini Sánchez emparejó los cartones con un tiro libre de otro planeta. Una trifulca interrumpió el partido por cosa de 8 minutos, y cuando por fin se reanudó, llegó la desgracia en color blanco. Tiburón Sánchez cometió falta en los linderos y Echeverry se paró frente a la bola. Su impacto no fue muy bueno, pero ocurrió con la fortuna de su lado, ya que Ramiro Castillo le cambió la trayectoria cuando Adolfo iba para el otro lado. Suárez se fue a los camerinos pintado de rojo, por lo que el vendaval boliviano se acentuó más y más. Sánchez la picoteó con la testa, pero Ríos García la detuvo revolviéndose. Poco después se arrodilló en la caja chica contendiendo otra desbandada, solo que ya no pudo con la vaselina de Jaime Moreno, que plasmó el 3-1 definitivo tras una corrida sin competencia. Todavía sobre los confines, el cancerbero mexicano achicó con oficio, negando el cuarto boliviano. Y sin más por subrayar, acabó el partido con la eliminación azteca. México no viajó de regreso a casa, ya que debían enfrentar el duelo por el tercer y cuarto puesto ante los peruanos, que en su llave sucumbieron 7-0 a manos brasileñas. La cita de consolación fue el 28 de junio en Oruro. Nuestro prota apareció de capitán tras la ausencia de Claudio, y el tiempo se esfumó sin situaciones de peligro ni intervenciones de los guardianes del arco, hasta que Abundis animó al respetable con un balón al metal. A 9 minutos del cese, el eco de gol por fin se gritó en el Jesús Bermúdez, cuando el inédito Gilberto Jiménez sirvió al área, buscando el rematador. Ahí se apareció el delantero Rayo, que se acordó de las formas, y con un frentazo contundente le dio el tercer lugar a México, además de enaltecerse como el máximo goleador de la justa con 6 dianas, viendo de arriba para abajo a figuras como Ronaldo, Romario y el muñeco Gallardo. Adorri, como también le apodaban, fue elegido portero del once ideal de la justa, al lado de Matador, Germán Villa, Roberto Carlos, Cafú, Ronaldo, Gallardo, el paraguayo Roberto Acuña y el boliviano Julio César Valdivieso. Si quieres ver un documental sumamente detallado sobre la edición número 38 de la Copa América, te dejo el link allá abajo para que le eches un vistazo terminando este video. Como mencionamos en la introducción, decidimos incluir 3 goles nominados al Puskás de jugadores no nacidos en México, pero que tuvieron lugar en las canchas de nuestra liga, y por tal merecen un sitio dentro de este listado. El primero de ellos fue arte de Daniel Emanuel Udueña, cañonero cordobés naturalizado mexicano que debutó en River, llegó al país para Tecos, brilló con Santos, y en 2013 se empacó en Hidalgo para ponérsela del Pachuca. En el año que Achita jugó para los Tuzos, no pudo darle títulos al club, pero como los cracks dejan huella en todos lados, el 10 argentino lo hizo para la institución de la cuna del fútbol durante la segunda fecha del torneo Apertura. Tigres visitó la Bella Airosa el 27 de julio.
Corría el 47 y el empate brillaba en el marcador con los tantos de Miguel Herrera Equigua a pase de Daniel y el golazo de Jesús Dueñas, que aunque parezca increíble, se quedó muy corto. En medio campo, el campeón con Santos Laguna pisó el balón, se quitó a Lucas Lobos y en una fracción de tiempo volteó a portería. En otro milisegundo dibujó la estampa en su cabeza y al instante la materializó atrás de medio campo. Tras un vuelo de poco más de 50 metros, la flecha se incrustó en la puerta de Enrique Palos, que se tendió solo para embellecer más la jugada, cotizada al máximo por significar el triunfo del equipo tuzo. El de Ludueña compitió con otros golazos como el de Neymar en la Confederaciones, Antonio Di Natale en la Serie A y Nemanja Matic en el Clásico de Portugal, pero ninguna de esas bellas dianas le ganó a la chilena de Zlatan durante un amistoso internacional frente a Inglaterra, donde además el dios sueco marcó un fantástico póker. En el Clausura 2017, Tijuana nos hizo recordar sus glorias de un lustro atrás, gracias a que fue el líder de la competencia y se metió a la liguilla partiendo como favorito. Sin embargo, la ilusión se quedó en semis, ya que Tigres los borró gacho con el 4-0 de la serie. No obstante, la afición del cholaje y los verdaderos conocedores del arte del deporte de las patadas recordarán esa campaña por el señor gol que Avilés Hurtado le hizo al Atlas. El colombiano llegó al fútbol azteca en 2012 procedente del Atlético Nacional. Pachuca fue su primera casa. Pasó a Jaguares en 2013 y luego de 3 años aterrizó en la frontera impuesta para ser parte de la jauría de Xoloescuincles. Con un saldo de 6 victorias, 3 derrotas y 2 empates, Tijuana viajó a Guadalajara para enfrentar al Atlas en el Estadio Jalisco en su compromiso de la jornada 12. La visita buscaba mantenerse en la parte alta, mientras que los rojinegros querían escalar lugares para meterse en zona de liguilla. Al minuto 12, Matías Alustiza sacudió la red con el exterior de la zurda para el 1-0. Pero segundos más tarde, Joe Benny Corona movió desde el vértice al corazón del área. Avilés pivoteó, se quitó la marca y en las cercanías del área grande se tiró una chilena espectacular digna de Hugo Sánchez. El encuentro terminó en partidazo con el 3-3 final y el gol del cafetero no pasó desapercibido ante los ojos de la FIFA, ya que lo nominaron entre los 10 mejores para el Puskás de ese año. Sin embargo, Olivier Giroud le rindió homenaje a Landín con su poético escorpión y se quedó con el reconocimiento. Si algo marcó al 2020 fue la maldita pandemia que pausó el planeta, por lo que el torneo Clausura tuvo que suspenderse en su jornada 11. No obstante, no todo fue malo, ya que 3 fechas antes nuestra liga nos regaló un momento sublime, orquestado por un francés que llegó para quedarse. André-Pierre Gignac brilló con el Olympique de Marsella durante 5 años, ganando 2 copas y una Supercopa de Francia. Entonces el mercado azteca explotó en 2015 cuando firmó con los Tigres de la Autónoma, institución donde 7 años después ya se sienta en la mesa junto a Tomás Boy, Osvaldo Batocletti, Lucas Lobos y Walter Gaitán como una de las máximas leyendas del club universitario. Tras ser eliminados por América en los cuartos de la Apertura 2019, Tigres navegaba aguas turbulentas durante la primera parte de la campaña. En la fecha 7 deslumbraba con sus tremendos números rojos de 7 unidades de 21 posibles. El objetivo para la jornada 8 era hacer valer el volcán y derrotar a los Pumas para ganar en confianza. Más de media tarea ya estaba hecha con los 2 goles que el Bómboro anotó de penal, pero quería más, y con su cliente frecuente quería llegar a su gol 125 como felino. Se deshilachaba el 57 cuando el máximo anotador en la historia de Tigres la tomó en medio campo y descargó al otro lado para la presentación del Chaca. El francés siempre siguió la jugada, levantó la mano y entonces los astros alinearon para que Rodríguez tirara un buen centro. Cuando la redonda orbitó su campo aéreo, el número 10 inventó un combo breaker alucinante, con la chilena, media vuelta y hack trick incluidos en un solo movimiento. Que el portero fuera el Pollo Saldívar no le quita una sola pizca de crédito, claro está. Una noche inolvidable para el ya histórico jugador de Tigres. La figurilla no tardó en darle la vuelta al mundo y la FIFA lo reconoció entre las 11 dianas más lindas del año futbolístico, pero se quedó en la carrera por detrás de las conversiones de Luis Suárez, Georgian de Rascaeta y Son Heung-min del Tottenham, quien se llevó el premio a casa. Corría junio de 1986, México era sede del Campeonato Mundial por segunda vez en la historia, y el cuadro de Bora Milutinovic nos tenía por demás extasiados debido a las tremendas actuaciones de sus muchachos. Los mejores hombres ochenteros sortearon con éxito la fase de grupos, pasaron encima de Bélgica en la inauguración, con Paraguay hubo división de puntos y a Irak se le ganó por la mínima. Luego, por primera y única vez en la historia de nuestro balompié, superamos los octavos de final derrotando a Bulgaria con uno de los goles más hermosos que ha dado el fútbol, además de otro de Raúl Chervín. La cita para los cuartos fue el 21 de junio en el Universitario de la Autónoma de Nuevo León. El rival a continuación era la poderosa Alemania Federal, que dirigía Franz Beckenbauer y que contaba entre sus filas con arietes de talla mundial como Schumacher, Andreas Brehme, Lothar Matthaus, Rudi Völler y Thomas Verhoeven.
Milutinovic envió al ruedo a sus mejores gallos con Pablo Larios en el marco. La saga estuvo compuesta por Rafael Amador, Carlos Muñoz, Fernando Quirarte y Raúl Servín. En el mediocampo paró Javier Aguirre, Miguel España, Tomás Boy y Félix Cruz. Para meter los goles, el serbio mandó a Hugo Sánchez y Manuel Negrete. Por su parte, Beckenbauer envió a Schumacher a cuidar la meta. Hans Briegel, Andreas Brehme, Karl-Heinz Forster y Dimitar Jacobs fueron la línea defensiva. Para la construcción eligió a Norbert Eder, Lothar Matthaus, Félix Magath y Thomas Berthold. La responsabilidad de los goles recayó en Klaus Allofs y Rummenigge. Las acciones comenzaron bajo la mediación del colombiano Jesús Chucho Díaz, y muy pronto el capitán germano nos deleitó con su calidad, tirando un solemne caño entre las piernas de Aguirre. El primer disparo a puerta fue un tiro libre de Matthaus que golpeó con la barrera, para luego terminar en los brazos de Lario Sewasaki. La patada voladora del jugador del Inter de Milán era de cárcel, pero el nazareno otorgó la ventaja, lo que continuaron las acciones. El ariete del Bayern Múnich mostró las huellas de la batalla y al poco rato Servín se incorporó al ataque, enviando un centro que rechazó la saga. Y así se esfumó la primera descolgada azteca. Tras un tiro de esquina, el guardameta alemán soltó un derechazo a Quirarte, solo que el colegiado silbó obstrucción del central mexicano y resolvió el problema. Sánchez bailoteó sobre el corredor, pero no pudo con la marca de Forster. Andreas Brehme detuvo con falta a Tomás Boy, que apuntó y disparó al marco para la primera embestida tricolor, que terminó en la seguridad del guardavalla, subcampeón del mundo en España 82. Hugo ejerció presión alta y soltó el hachazo sobre la figura del Kaiserslautern, que si bien se dolió y retorció un poco, nada que ver con los absurdos dramas que observamos en la actualidad. En virtud de ello solo hay de dos moles: o el umbral del dolor ha decrecido drásticamente en los jugadores, o en definitiva hoy en día estamos frente a profesionales de la actuación. Alemania tenía la posesión y circulaba la redonda por todo el terreno. Sin embargo, una vez rebasado el medio campo, Brehme perdió el equilibrio y Boy se dio perfecto al movimiento de Sánchez, que se nubló horrendo, pero lo salvó el de negro porque pitó un previo fuera de lugar. Poco después el 9 mexicano cayó sobre los linderos tras el empellón del defensor del Stuttgart, pero Negrete la estrelló en el muro de contención. Raúl Servín dio cátedra de juego terrestre con una barrida impoluta sobre Peter Briegel, y luego el ensayo de Brehme fue una total ofensa a la buena técnica de golpeo. En una jugada fortuita, un gatillero en color verde dejó un balón largo para Berthold, pero en la lucha entre 14 ganó Félix Cruz, cediendo tiro de esquina. Miguel España se olvidó de la proteína, por lo que su centro fue rechazado, y de la intentona que continuó, mejor ni hablamos. Luego de una falta de Quirarte sobre Allofs, Alemania jugó al toco y me muevo, provocando que el portero de Cruz Azul y el central de las Chivas chocaran dentro del área, pero no pasó a mayores. Negrete se escurrió por la banda tirando un centro muy corto que interceptó Jacobs. Rafael Amador se enfrascó con el hermano de Ben Foster, y posteriormente el goleador de Tigres alegó una molestia, luego de un tremendo hierro dentro del área para alguien de su categoría. Segundos después salió en camilla y en su lugar entró Carlos de los Cobos, que se paró en la barrera. Afortunadamente el tiro libre de Allofs no le hizo daño al meta amarillo, pero estuvo cerca. De los Cobos, que entró enchufado, se entendió con un gol para descargar en zona caliente, mas la contorsión del vasco no encontró aliado. Ya cerca del descanso, el arquero de la Selva la bajó del tendedero como insta el manual y salió jugando con prestancia. En el córner por derecha no se vio muy bien, pero no hubo consecuencias que lamentar y mejor presumió tremendo brazo. Bora le aplaudió al colegiado, que lo mandó a sentar, y se pasó el mal trago con un sorbo de agua. Más tarde Magath fue con el capitán Rummenigge, que se la bajó de lo lindo al delantero del Colonia. Sin embargo, el portero que fuera seleccionado aún militando en segunda división le dijo que no, una salvada categórica. Posteriormente se impuso en el aire y sobre la línea. Entonces Jesús Díaz pitó que no más primer tiempo en San Nicolás de los Garza. Así los protagonistas salieron a refrescarse para regresar 15 minutos más tarde y continuar el mano a mano. Iniciaron los segundos 45 y el portero zacatepense corrió con suerte en la dividida dentro del área. Luego la estrella del Real Madrid se dejó caer, pero no le concedieron la pena máxima. Como el portero todavía podía tomar pases con las manos, Amador descargó en Larios y disipó el peligro. Más tarde Alemania volvió a llegar, aunque la suerte del Terminator Teutón se perdió en el aire ante la rechifla del público. Tras una falta sobre Negrete se presentó una de las más claras en todo el partido para los mexicanos. Lamentablemente el cabezazo de Quirarte no salió como se esperaba y la número 5 se perdió por un lado. La puja por la posesión se daba intensamente en cualquier palmo del terreno, por lo que Hugo sufrió las consecuencias a manos de Forster. México jugó con la prefabricada, solo que el contacto de Servín no fue el adecuado y se quedó en Schumacher. A decir verdad, el juego era muy sucio,
pero nadie se rajaba, y hasta Hugo, que recibió golpazo por partida doble, se paró porque así lo dictaban los modos de los 80s. Luego el central formado en Chivas, que ya tenía pleito casado con Berthold, recibió un derechazo del enyesado alemán, que se fue a las duchas antes de tiempo, cortesía del juez cafetero. Con la ventaja numérica, México se volcó al frente y el volcán se prendió. Negrete quedó a modo tras el pase de Amador, pero el izquierdazo fue bien contenido por el cancerbero alemán, que la mandó a la esquina. Antes de cobrar, Francisco Javier Cruz ingresó al campo. Félix tomó el rebote y soltó el cañonazo que una cabeza alemana contuvo heroica. Luego el abuelo se topó con otro balón perdido y movió la red, pero Díaz vio una falta previa y anuló la acción. Esta señalización quedará marcada para siempre, pues se recuerda como el momento de inflexión de esta eliminatoria. De los Cobos soltó el guadañazo ante la corrida de Klaus, que ya se le escapaba, y después de un buen rato de imprecisiones, más faltas y otro clavado de Sánchez, por fin la grada se paró de sus asientos, cuando Aguirre gravitó en zona de peligro. Por desgracia, su actuar con la testa fue lamentable, limitándose a pedir disculpas al Niño de Oro. Más tarde el mediocampista del América ganó en la última zona. Sin embargo, entre la saga y el portero del Colonia apagaron el fuego. Negrete se enfilaba a velocidad, pero Lothar lo bajó como de rugby. La falta se movió en corto y luego el balón fue a la olla, donde el Vasco Aguirre volvió a perdonar, atinándole al rubio en azul. Sin más que agregar, al 45 con pocos segundos, el nazareno decidió el final del complemento, para dar paso a la extensión del tiempo extra. Antes de comenzar el primero de añadido, Servín aprovechó para estrechar su mano con la leyenda alemana, y ya en las piñas el ariete madridista volvió a caer dentro del área, para luego ir con un taconazo a las portadas. El abuelo Cruz se presentó por izquierda, bailoteó y ganó, pero su servicio se quedó a medias. Aguirre bien pudo ser el héroe, pero prefirió el antagonismo, pues luego de una agresión certera sobre Lothar Matthaus, se marchó a las regaderas, dejando la contienda en igualdad de condiciones. Al poco rato Larios se fue en banda tras el tiro de esquina, pero no hubo daño colateral. Girarte seguramente dejó diabético a más de uno con el gol en propia puerta que estuvo cerca de marcar, y enseguida el árbitro ordenó el cambio de canchas. Andreas Breme se animó de lejos, solo que el de Zacatepec no dio tregua. Posteriormente lo hizo bien bajándola del ropero, mientras veíamos al 9 Azteca en plena sesión con los fisioterapeutas, que le atendían los calambres. Otra vez el portero del Bigote jugó bien su área, imponiéndose en todo lo alto. Ya más cerca de los penales, Dieter Honeff se aventó de paloma, solo que la echó por un lado. Y ante la presión del respetable, Jesús Díaz indicó los penales, tras 30 de agregado. Alemania abrió la tanda con Klaus Allofs, que de interna izquierda engañó a Pablo Larios. El segundo en la fila fue Manolito Negrete, y lamentablemente el acierto del 22 mexicano fue el único gol que se cantó a favor en el estadio universitario. Siguió el turno del todoterreno alemán, y Andreas no falló frente al meta mexicano, que se tiró a la derecha cuando el disparo entró por izquierda. La hecatombe inició con Kirarte, que la estrelló en los pies de Schumacher. Terminator le dijo hasta la vista al de ascendencia japonesa para el 3-1, y luego vino Servín, a quien adivinar. Pierre Littbarski, que solo entró para tirar, tenía el pase a su cargo. De acertar México quedaba eliminado, y de fallar nos daba un poco de vida. Tristemente la suerte decidió lo primero, y con una metralla a la derecha de Larios, la selección mexicana se despidió de su mundial, igualando el 6º lugar conseguido en 1970. Las dos actuaciones de nuestra historia que más anhelamos, pues en 36 años no hemos regresado a la instancia de cuartos de final. Sí, ahora confío en que nos puede ir mejor que otro torneo. Como Pumas fue superlíder, el primero de la serie tuvo lugar en la Sultana del Norte, donde Guillermo Vázquez se enfrentaría a su mentor, el Tuca Ferretti. Ninguno de los dos se guardó nada. Enviaron al césped las mejores piernas que tenían a su disposición. Comenzaron las acciones bajo la tutela de Alfredo Peñalosa, quien pitó una falta tempranera de Guiñac sobre Darío Verón, y luego Dueñas probó a Picolín, que la sacó a 2 manos. Aquino también lo exigió, pero Universitario se quedó con ella. Britos habló por la visita, solo que su centro fue interceptado por el Patón, cuando Alegría ya se saboreaba el gol. Según Peñalosa, Cortés impactó a Sobis ilegalmente dentro del área, por lo que decretó la pena máxima que la leyenda francesa no falló para el 1-0. El volcán se convirtió en una sucursal del infierno, y hasta pirotecnia hubo en los festejos. Cerca del 20, Cortés fue al marco y Britos le cambió la trayectoria, quedándose muy cerca de empatar el partido. Tigres dominaba las acciones y nomás no le prestaba la pelota a Pumas, que para la media ya tenía 2 goles encima, después de que Dam llegara a línea de fondo y soltara para Javier Aquino, que se inventó una rosca de derecha, celebrando uno de los contadísimos buenos centros que el de ascendencia alemana ejecutó en su carrera. Fuentes quiso desde las afueras de la caja grande, pero para vencer a Nahuel hace falta mucho más. Britos también se animó, solo que la mandó a las nubes, y luego la intentona del ex del Olympique se fue por un costado.
Los del Tuca estaban exhibiendo gacho al superlíder, y bien lo sabía el Puma vaquero de la grada, que ansiaba ya la pausa de los 15 minutos. Al regreso, Fidel fue amonestado por tratar de engañar al árbitro. Luego Palacios escupió el fogonazo de Ayala, y por poco le ganan el mandado. Gignac se encaró con Alatorre, interviniendo Nazareno para bajarles la calentura. Al 57 Chelo dio cátedra de juego limpio, aunque a Peñalosa no le pareció y silbó la infracción. Más tarde Tigres fue al frente. Alcoba fildeó endeble, dejándose la apuesta a Gignac, que fusiló al meta Universitario, atajador de la primera, pero derrotado con la de Sobis, que firmó el 3-0 con un sencillo a la red. El estadio Universitario veía ya muy de cerca la hombrada, y con ella su cuarto título liguero. Pumas no daba señales de vida, por lo que Memo sacó a Martínez para intentarlo con Ludueña. Ferretti también movió sus cartas y le dio descanso a Jürgen Damm, que salió entre aplausos, muestra de cariño que pocas veces hemos visto sobre el formado en Tecos. El cuarto no se cantó en el Volcán porque Aquino le pegó con un periódico mojado y Palacios la desvió a tiro de esquina. Luego Marcelo Latorre se interpuso evitando el gol de Messier Gignac, y a Damián Álvarez le faltaron piernas para alcanzar la diagonal que le envió el canterano de Cruz Azul. Ya sobre la recta final, Sobis buscó su doblete, pero le pegó muy abajo y la mandó por encima. Sosa quiso pasarse de listo fingiendo falta dentro del área, aunque Peñalosa se compadeció y no expulsó al argentino, que ya estaba pintado de amarillo. Gignac jugó bien de pared con la palmera Rivas, más Picolín bajó la reja a una mano, y luego Aquino se perdió un gol cantadísimo, que en definitiva hubiera acabado con la moral y aspiraciones universitarias. Sin saberlo, el oaxaqueño le dio el último suspiro de aliento al club del Pedregal. Todavía Dueñas se arremetió en búsqueda del cuarto, pero echó el cuerpo muy atrás y el balón acabó con el respetable. Sin más que subrayar, arribó el minuto 93, en el que Peñalosa dijo que el 3-0 se iba a escribir en la cédula arbitral. Esperemos que allá en México estemos mejor. Y lo único es que pues quedan 90 minutos en los que vamos a buscar competir al máximo, quizá un poco desconfiado a lo mejor, y nos superó en la posesión, nos superó a defender, nos superó a correr, nos superó hasta la vuelta, y esperemos que el equipo haga algo más que lo que hizo. La cita en el Estadio Olímpico fue la noche del 13 de diciembre de 2015. Guillermo Vázquez no movió en nada en la zona baja, dejando a Picolín Palacios para cuidar el marco. Darío Verón y Gerardo Alcoba fueron los centrales, mientras que Chelo Latorre y Luis Fuentes aparecieron por las bandas. En el medio campo sí modificó y envió de inicio a Daniel Udueña en lugar de Fidel Martínez, que no lució muy bien en la Sultana del Norte. Lo demás se quedó igual con Javier Cortés, Alejandro Castro e Ismael Sosa. En la delantera confió en sus hombres de casi siempre, Matías Britos para pelear todas y Eduardo Herrera como el killer del área. Por su parte, Tuca Ferretti paró a los mismos 11 que en el Volcán. Patón fue la puerta. La defensa quedó integrada por Juninho, Hugo Ayala, Israel Jiménez y la palmera Rivas. En la construcción acomodó a Dueñas, Guido Pizarro, Dami Aquino. Para el ataque eligió a sus cartas más poderosas, André Pierre Gignac y el brasileño Sobis. Después de las formalidades comenzó la final de vuelta, pero ahora el cantante Fernando Guerrero se encargó de impartir justicia. Ferretti se mostraba tranquilo, mientras que su alumno más avanzado se veía inquieto, dando instrucciones desde los primeros instantes. Pumas se acercaba con intenciones de ofender, sin embargo ni Fuentes ni Ludueña aprobaron al marco, desperdiciando las primeras opciones. Fue hasta el minuto 8 que una jugada terminó en remate, cuando Verón lo intentó de cabeza tras el tiro de esquina, pero Guzmán se quedó con ella, pese al bote bravo. Luego contestó la U de Nuevo León, aunque a Dueñas le salió un masticado, que fue pan comido para Palacios. El partido era uno de ida y vuelta, muy físico e intenso, pero rebasamos el cuarto de hora sin acciones de verdadero peligro. Luis Fuentes demostró que los defensas también tienen clase, y con un lujo al 21 resolvió en zona baja. El central paraguayo se salvó de la roja por un codazo sobre el eventual máximo romperredes en la historia de Tigres. Y luego Latorre dio cuenta de por qué le ganó la titularidad a Van Rankin, con una barrida impoluta, cuando Gignac se saboreaba el primero. La tensión en Ciudad Universitaria incrementaba con el correr de los segundos, ya que Pumas no encontraba cómo romper el cerco, y Dueñas tampoco, cuando su ensayo del 32 terminó en las Islas junto a Rectoría. Mejía Barón, histórico de Universidad Nacional, pero que ahora trabajaba para Tigres, observaba atento desde su palco. Sobre el terreno de juego, Alatorre llegó a línea de fondo y tendió el centro, pero hubo falta en ataque y la visita se quedó con el balón. Al poco rato Sosa bajó al colegiado. Fuentes hizo lo mismo con Jürgen Damm, y la segunda importante para Pumas arribó el 38, con un escopetazo del Chelo tras jugar de pared con Britos, que Nahuel apagó a dos manos. Ismael Sosa también probó a su compatriota, pero sin éxito.
Todo indicaba que nos iríamos al descanso con las donas en la pizarra. Sin embargo, a segundos del entretiempo llegó el golpe de suerte. Marcelo Alatorre apareció por la banda y enganchó a la izquierda. Luego sacó el servicio al área, donde Britos le hizo mella a Guzmán, quien regaló el rebote para Herrera, ajusticiador de la puerta abierta. Les decíamos, tenía que marcar un gol antes del medio tiempo la escuadra de Pumas. El gol hizo vibrar al mítico recinto y ahora Pumas estaba a 2 goles de llevar el partido al tiempo extra. Pero eso sí, no debían marcarles, pues todo se complicaría. Al regreso para la segunda mitad vimos a Baby Yoda disfrutar la pasión del fútbol en los brazos de su padre, mientras que en el campo se peleaba con todo cada pelota. Britos estuvo a nada de clavarla en propia puerta, mas Picolín actuó notable. Por fin Memo sacó del banco a Fidel e inmediatamente pasó lista desbordando y enviando un centro que el narigón argentino bajó del tendedero. Segundos después repitió el servicio desde el corredor. Entonces el uruguayo de 1,71 m gravitó cerca del manchón. Con todo el oficio giró el cuello y sacudió la red de uno de los mejores arqueros extranjeros que han llegado a jugar en este país. ¡Van por uno para la prórroga! ¡Gol de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México! ¡Explota Ciudad Universitaria! El 20 universitario no festejó, dejándole el gusto al público, y mejor alentó a sus compañeros para concretar la hazaña. Sosa y su costumbre de tirarse le valieron una amarilla. Luego el Superman quiso con una media vuelta que se fue por encima. Después arremetió con un cabezazo que contuvo Nahuel, y al 70 en punto Alcoba se la bajó a Fidel, solo que la tentativa del ecuatoriano salió por un costado. Poco más adelante el Chuco metió un centro interesantísimo, pero la saga hizo bien su recorrido y todo acabó en tiro de esquina. Aquino respondió con un fogonazo que puso los pelos de punta a la afición azul y oro, y luego Britos bajó a Dueñas, para después levantarlo y disculparse como todo un profesional. Cuando entramos a la recta final del partido, Silvio Torales se alistaba para ingresar al terreno por el Achítalo Dueña. Javier Cortés la prendió de tiro libre, pero a la ubicación del portero argentino. Posteriormente Martínez descargó con otro servicio al corazón del área, que Rivas cortó a tiro de esquina. Sosa se apuró a mover el córner y lo envió abierto con ventaja para los rematadores. Entonces el cambio le resultó a Guillermo Vázquez, ya que Torales fue con decisión por arriba, y no solo hizo que reventara la red, sino todo el Olímpico Universitario, que al unísono gritó el 3-0, además de hacer obligatorio el tiempo extra, y de persistir la igualdad, los cobros desde el punto blanco. Justo al minuto 90, el Neymar ecuatoriano tuvo para darle el campeonato a Pumas. Sin embargo, la palomita no fue buena, y por su hierro, Herrera se fue expulsado al atropellar al Pollo Briseño, cuando buscaba empujar la pelota. Se lanza Eduardo Herrera queriendo mandar el balón al fondo en esta jugada y se lleva al Pollo Briseño, que está en las redes, está metido en la portería. Eduardo Herrera dice que no lo toca, pero para mí hay un claro contacto. Segunda tarjeta amarilla y el número 15 de Pumas se va expulsado. Está en este momento levantándose. Esto claramente dejaba en seria desventaja a la UNAM, que con un hombre menos tendría que resolver el resto de la gran final de la Apertura 2015. Apenas arrancó el añadido, Alegrías iba a mandar un golazo de media cancha, como para apagar las luces y darle el título a los Pumas. Pero al final Nahuel se revolvió y la sacó como pudo. Gignac perdonó tras el servicio de Aquino, y después Arévalo se tardó en decidir, por lo que Fuentes le arrebató la gloria. Tigres tomó su segundo aire, se fue con todo al frente por la victoria, y en una el gringo Torres le sacó pintura al palo. El ex seleccionado francés puede fallar una, pero no dos. Y vaya que se sacó la espina, porque al 103 silenció a todo el sur de la Ciudad de México. El 10 de Tigres bajó la descarga de Jiménez como todo un prócer, y posteriormente concretó el de la ventaja, sacando fortuna en el rebote. Con el 4-3 global en favor de la visita, el Club Universidad debía remar contracorriente para tratar de emparejar las acciones, y entonces sí, a jugarse el prestigio desde los 11 pasos. Luego el mismo Gignac tuvo para sentenciar la serie. Sin embargo, Picolín Palacios ejecutó tal vez una de las mejores salvadas de su carrera, enviándola al fondo del campo. Del otro lado, Guzmán también se aventó una parada de alta escuela. Ayala se fue expulsado por doble preventiva, y a 60 segundos de acabarse el tiempo extra volvió a retumbar el inmueble del mural de Diego Rivera. Totalmente desesperado, Marcelo Alatorre jugó al fútbol con las manos y la metió al área. Dante prolongó y Fidel otro poco. Entonces la esférica le quedó rodando a Gerardo Alcoba, que de derecha derrumbó la malla regiomontana para obligar los penales y desatar la furia de Ferretti, además de confirmar esta final como una de las mejores de todos los tiempos en el fútbol mexicano. ¡Ahí está! ¡Es Alcoba, ¿verdad? ¡Es Alcoba el que hace el gol! ¡El gol que les va a dar tiempo extra! ¡Alonso Cabral, confírmame!
Después de que Alcoba fuera atendido por un calambre tras el festejo, se acabó el tiempo extra. Vinieron los penales, el éxtasis del empate, la casi derrota y la nueva igualada parecían jugar del lado azul y oro. Las historias del pasado y sus guiones a favor del héroe caído amenazaban con repetirse, cantándose casi en anticipación el título para la localía. No obstante, los dioses del fútbol decidieron jugar con el corazón de los Pumas. Martínez abrió la tanda, pero lo cobró muy abierto y el balón se perdió sin llevar dirección de portería. Messier le pegó con un tubo y rompió la piñata. Luego vino Sosa y emparejó para Universidad. Posteriormente Juninho engañó a Palacios, haciendo el 3-2, pero Fuentes alcanzó de nuevo, impactando con maestría. La Palmera Rivas también acertó, incrustándola al lado contrario del gemelo, y entonces Cortés se paró frente a Nahuel en un claro ejemplo de que la vida da 1000 vueltas. Un día eres el artífice de una jugada de ensueño y le das el 7º título de liga a tu equipo, y al otro te conviertes en el villano, fallando en el momento más importante. ¡La atajó Nahuel! ¡La atajó Guzmán! ¡Y el próximo si lo mete Tigres es el del campeonato! Con la pizarra 3-2, el piloto Jiménez se enfiló hacia portería. Si erraba Pumas quedaría vivo, pero de clavarla a su equipo se proclamaría campeón por 4ª vez en la historia. Para desgracia de los aficionados Pumas, esto último sucedió. Israel tiró al lado opuesto de Palacios y la U de Nuevo León se consagró monarca del balompié nacional. De la alegría, Guzmán le plantó un besote a su compañero. Luego todos llegaron para abrazarlos y más tarde Juninho y Damián pusieron al mismo tiempo el trofeo en todo lo alto. Con este campeonato comenzaba un lustro de bonanza para los dirigidos por Tuca Ferretti, que lograrían otros 3 títulos de liga. Por su parte, la UNAM se quedaría con el agridulce sabor de la derrota en el juego de azar que son los penales. Pudo convertirse en monarca y romper la sequía, extendida cada vez más, pero solo pudo alcanzar el nada premiado cetro de campeón sin corona. Hola de nuevo, pues espero que hayan disfrutado estas narraciones, las escribí con mucho cariño y gracias. Aquí les dejo el link para que vayan a ver el otro video. Acuérdense que vamos a publicar un resumen de todo lo que ocurrió en el fútbol mexicano en clubes y selección, mes a mes del 2022. Y pues nada, ya nada más, ¿no? Cámara, ahí se ven. Bye. Bye.